Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal de YouTube que podéis seguir, no obstante, a través de diversas redes sociales como Twitter, Twitch, Facebook o LinkedIn. Como sabéis, muchos de estos directos están apadrinados, lo cual agradezco enormemente, y en este caso, este directo de hoy está apadrinado por Revolut. Para quienes no lo conozcáis, Revolut es un banco digital que ya tiene más de 30 millones de clientes y que apadrina este directo porque quiere presentar un producto que acaba de lanzar y que además enlaza con algunos temas de los que hemos hablado habitualmente en el canal. Como sabéis, la situación de inflación ha llevado a que los bancos centrales suban los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente, pero no solo en Estados Unidos y en Europa. Y esa subida de tipos de interés de los bancos centrales, en Europa, por ejemplo, el Banco Central Europeo ya los ha aumentado al 4,25%, pues se ha trasladado rápidamente sobre los particulares, por ejemplo, los que tengan hipoteca tipo variable, pero no se ha trasladado tanto sobre los ahorradores. Al menos no en España, quizá en otros países europeos como Italia o Francia, ya lo explicamos, sí, pero en España desde luego no. En España los depósitos a un año están ahora mismo pagando en términos promedio el 2,2-2,3% frente al 4-4,25% que le remunera el Banco Central Europeo. Pues bien, aquí es donde Revolut lanza un producto que quizá os interese, que es su cuenta flexible. La cuenta flexible de Revolut está ahora mismo pagando un tipo de interés del 3,7%, sustancialmente por encima, por tanto, del 2,2% que ofrecen las entidades españolas, y se llama flexible porque ese tipo de interés, por un lado, se devenga diariamente, es decir, no hay una permanencia en la que uno deba quedarse pues, un año o 2 años en ese depósito. Cada día que lo tiene contratado le devenga la parte proporcional de ese 3,7% de tipo de interés anual. Y además no hay ni importes mínimos ni importes máximos. Se puede contratar por cualquier importe, por 100 euros, por 10.000 euros, 100.000, 200.000, y se puede contratar en euros, dólares o libras. Por tanto, 3,7% devengado diariamente, sin mínimos y máximos, y reembolsado en el momento en el que cada uno lo decida reembolsar sin ningún tipo de compromiso de permanencia. Bueno, pues si os interesa el producto lo podéis encontrar en la aplicación de Revolut, concretamente en el enlace que encontraréis tanto en la descripción del vídeo como en el comentario destacado. Pues podéis entrar en la página y en 5 minutos registraros y, si os interesa, como siempre digo, contratarlo. Dicho esto, pues muchas gracias a Revolut por apadrinar este directo, un directo que siempre esperáis, y no me extraña porque lo disfrutamos todos, que es la entrevista, que de vez en cuando, no hay una periodicidad fija, pero yo siempre que puedo engañarlo, lo intento traer al canal. La entrevista o la conversación, como lo queramos llamar, con nuestro querido profesor Miguel Anxo Bastos. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Si usted no engaña, el placer es mío. Solo por hablar un rato con usted, ya que hace tiempo que no lo veo en persona, pues por eso. Sí, y eso Siempre que es un gusto. nos habremos cruzado, no físicamente por desgracia, pero en la Universidad de Verano del Juan de Mariana, porque yo estuve en ella el primer día y usted estuvo como martes o miércoles. Si no... Lo vi en Madrid en el mes de junio, pero bueno, tampoco pude hablar mucho con usted porque Claro. me arrastraba. Ese no, por Las desgracia, masas. no las masas, pero no es el mejor día para hablar una cosa de esas. No, No por puedo. desgracia no. Yo me lo quería llevar luego a tomar una cerveza y hablar un poco, pero no pudo ser el caso. No, porque me acabo a las 2 y me tenía que levantar a las 8. No, pero sí, ya bueno, sabe, claro, eso es resolutivo. Siempre que me cuento con usted, me gusta comer con usted o estar un rato con usted, porque Claro. ya son muchos años que lo conozco, aunque sea para hablar de cualquier cosa. Aunque con usted me estaba recordando, nunca hablé de banalidades. No, es verdad, siempre hablamos de algún tema más o menos serio. No, es verdad, no hablo de... No es verdad, no lo recuerdo, y me acuerdo yo cuando tenía usted 18 años, que no conocí a Santiago, y nunca hablamos de banalidades. No, Pero siempre es un placer hablar. Y eso que yo sí suelo hablar de banalidades, pero con usted intento aprovechar bien el tiempo. No, pero digo, no, por eso digo, nunca cuadro hablar de banalidades, siempre hablamos de cosas así de extrañas, o de bancas fraccionarias, o de cosas de ese estilo, o del Estado, del minarquismo, de cosas así, ¿no? Pero no,
No es verdad. No me sale hablar de banalidades con usted. Porque hay que aprovechar el tiempo. Si estuviéramos más tiempo juntos hablaríamos de banalidades, pero como Sí. nos vemos poco, pues hay que Sí. ir al grano. Bueno, pues hoy tampoco vamos a hablar de banalidades, vamos a hablar de liberalismo, libertarismo, anarcocapitalismo y cómo eso, pues la noticia política del último mes, esa perspectiva quizá de que Milei pueda ser presidente de Argentina, cambia de alguna manera o puede cambiar de alguna manera el terreno de juego ideológico, por supuesto en Argentina y quizá fuera de Argentina. Pero empecemos específicamente por Argentina, porque en el último directo dedicamos un mini bloque a Milei y mucha gente en el chat decía, bueno, es que esto se ha quedado muy corto, quería que comentaran mucho más del asunto y es verdad que da bastante más juego. Voy a retomar un comentario que hizo usted, que siempre muy atinado. A veces son cosas evidentes, pero que no todo el mundo considera evidentes desde el principio y que precisamente por eso son comentarios atinados, que yo le preguntaba algo así, bueno, ¿y qué tiene, cuáles son las perspectivas de reformas con Milei? No recuerdo exactamente la pregunta y usted dijo, bueno, lo primero tiene que ganar, Sí. que aún no ha ganado. Entonces, transcurrido casi un mes desde esta conversación y sin ser tan conocedor, claro, de la política argentina como pueda ser lo de la política española, que para la política española ya sabemos que tiene un olfato increíble, pero aún sin ser conocedor en pleno de la política argentina, transcurrido este mes desde la última conversación, desde las PASO y nuestra conversación sobre Milei, ¿cree que está más cerca de ganar que hace un mes o no? Sí, las encuestas parece que le dan bien. Pero cuidado, la política es un juego que no juega solo uno, juegan los otros también. Entonces, los otros no van a estar quietos. Igual que Milei no está quieto, los otros están quietos. Pues digo, hay que ser prudencia. No solo es que gane, es a ver cómo gana. ¿En qué sentido? De que como si pasa en la primera vuelta o no, y si pasa la segunda vuelta, a ver si tiene que llegar a acuerdos con otras fuerzas o no. Y luego qué mayoría tiene en el Congreso, ¿no? Y después qué mayoría tiene en el Congreso. Eso por parte de la política electoral. Después a ver qué recibimiento le dan las otras partes del Estado. ¿No? Quiero ver, por ejemplo, si hay jueces pro Milei. Claro. ¿No? Que los jueces... Sí. Ahora le llaman lawfare, ¿no? Le llaman así. Lawfare, no, pero es cierto bueno, que son... Sí, es un poder. Pero juegan a la política, que los jefes de las policías, los jefes de los altos responsables de las burocracias, ¿no? Los medios de comunicación, pues incluso la banca. Ya sabe que usted... No, ya sabe que la banca en general la considero parte del Estado, no ajena al Estado. Pero bueno, a ver cómo la reciben, ¿no? Bueno, y cada vez más también los medios de comunicación que pueden ser privados, pero que están muy alineados políticamente, ¿no? Bueno, ahora mismo... sí, es el aparato de hegemonía. O sea, yo cuando hablamos de tener Estado, yo siempre digo que hay como cuatro grupos, ¿no? Ya hablamos alguna vez de esto. Está la política electoral, que es Estado también. Cuidado, no es que sea un pelele, que un monigote que lo mueve, no, también juega. Está la burocracia, las altas burocracias, los militares, los jueces, etc. Está el aparato económico, o sea, las grandes empresas que dependen del Estado, incluida la banca, y después está el aparato de hegemonía, que son las religiones, donde las hay organizadas, los popes universitarios, los popes de la cultura y los medios de comunicación. Entonces, que todos son Estado. No son fuera del Estado. Es el error de entender esto. Forman parte del aparato del Estado, por lo menos parte de ellos. Y ese entramado, ya digo, a ver, tampoco pretendemos que nos dé una cátedra de política argentina, porque no vive en Argentina y no palpa la realidad diaria, pero aún desde fuera, ese entramado más o menos lo ve potencialmente favorable a Milei o no, porque también es cierto que muchos de esos poderes muchas veces se suman al menos de entrada al caballo ganador. Es decir, a lo mejor no están alineados con Milei, pero si Milei gana de manera más o menos contundente, como quieren recibir favores de la clase política, rápidamente mutan y se convierten en los más partidarios mileinistas. Depende, por eso te digo, depende cómo gane, a ver cómo responde el Congreso, a ver cómo responden los otros y la habilidad del propio político, porque eso no es solo. Yo distingo también dos cosas. Uno es el político, otro es el gobernante. El político ¿Cuál sería la diferencia entonces? No, el político es el que presenta esas elecciones, que gana, que es capaz de establecer un liderazgo, que es capaz de convencer a la gente, que es capaz de establecer alianzas. Y después el político es el que toma decisiones de política pública. Y son cosas distintas. Puede haber el gobernante es el gobernante que toma decisiones y hace políticas públicas concretas. Y puede haber
buenos gobernantes y malos políticos y buenos políticos y malos gobernantes. Y hay gente que coincide en los dos casos. Por ejemplo, Entonces, a ver cómo... Feijóo en esta campaña ha sido un mal político, pero a lo mejor habría sido un gobernante socialdemócrata. Cuando hablaba de Feijóo yo lo veía un buen político, un mal gobernante. Un mal gobernante. Sí. En Galicia, pero en Galicia. No, hablo de Rajoy. Y Feijóo en general hacía bien las dos cosas, por lo menos en Galicia. Sí, pero digo en esta campaña. Esta campaña políticamente, por la campaña no puede ser mejorada. No la vi yo muy lucida. Sobre todo esa soberbia del final de no ir a los debates. O sea, yo creo que eso le perjudicó, en mi opinión, ¿no? Ya repartir ministerios antes de ganar, por eso digo que prudencia, incluido con Milei, ¿no? Pero Milei también hace eso, claro. No, yo creo que se lo hacen. Ya como generó tantas expectativas, yo lo vi una persona prudente y lo veo una persona muy inteligente, pero ya le están dando como ganador, ya están repartiendo también ministerios, ya están hablando de la valorización como si fuera mañana. A ver, primero que gane, a ver cómo gana y a ver con quién tiene que juntarse, ¿no? A ver, no es lo mismo ir con Massa que ir con Gingrich, ¿no? A ver, como Bullrich, perdón. A ver cómo van, qué pactos tienen que ir, claro, y claro, no es lo mismo ir contra Bullrich, entonces el parte del peronismo supongo que votaría Milei. Claro, el peronismo parece que quiere que gane Milei. Si va con Bullrich, pero que igual no va Bullrich, igual va Massa. Claro. Si va con Massa no quiere que gane Milei, pero si va con Bullrich parece que sí, porque ellos apuestan a que Milei lo destrozará todo y que por tanto en unos pocos ejercicios en unos pocos años podrá volver el peronismo al poder. También, y porque yo creo que igual por la forma de hacer política, igual se entiende mejor con el peronismo que con nosotros. Usted lo dice porque podrá negociar mejor con el peronismo que con la burocracia de Juntos por el Cambio. Probablemente. Pero repito que sí, conocer la política argentina, que yo ahí no tengo más información que por la prensa, no conozco Menem, que de alguna manera, y salvando las distancias, es el referente que ahora utiliza Milei para su agenda reformista, pues Menem estaba encuadrado en el peronismo, quizá no era propiamente peronista de manual, pero desde luego sí aunó el peronismo y sí consiguió coordinar el peronismo. Es que en el peronismo debe haber muchas corrientes. Sí. Debe haber de todo. El propio Massa es parte de una corriente más bien derechista dentro del peronismo. De hecho, una de las últimas propuestas de Massa fue eliminar el impuesto a las ganancias. Que, claro, eso muestra hasta qué punto Milei ha desplazado a la derecha, llamémosle así, el debate político en Argentina. Es que esa es aparte de que gane, esa es la principal virtud de Milei que ya comentamos, que abre un montón de debates nuevos en la política. ¿Quién iba a hablar hace, por ejemplo, 3 años de la dolarización? O de la privatización de la educación. Gane o no gane, esos debates ya están en la agenda, ya se están debatiendo, a favor, en contra, lo que sea, pero están debatiendo. Y eso antes era impensable, que es esa, digamos, ampliación del espectro, ¿no? Que llega al mainstream ese tipo de debates, incluso en la prensa española se debaten estas cosas. Al principio con un poco de sorno, con un poco de burla, pero están hablando de ellas. Antes ni siquiera se hablaba. Sí, luego hablaremos de cómo puede afectar esto a España o a Estados Unidos, ¿no? Porque es que incluso Milei está teniendo influencia en Estados Unidos, pero siguiendo en Argentina, bien, no está claro que Milei vaya a ganar, parece que las encuestas le dan ganador, pero obviamente todavía se tienen que celebrar las elecciones y todavía queda más de un mes en el que las cosas pueden modificarse, pero más allá de esta cuestión, imaginemos que sí gana y que gana con cierta contundencia. Lo más complicado que va a tener Milei no va a ser ahora mismo, claro, si me lo hubieses preguntado hace 2 años te habría dicho, no, lo más complicado es que Milei gane, pero ahora mismo parece que lo más complicado para Milei no va a ser ganar las elecciones, que ya lo tiene, no digo hecho, pero bastante bien inclinado, sino desde mi punto de vista va a ser gobernar y va a ser gobernar con un programa tan reformista y en ocasiones rupturista como el que ha planteado. ¿Cómo ves el equilibrio político respecto a esto? Porque cuando un gobernante plantea políticas públicas como las que plantea Milei, en cierta medida está diciéndoles a muchas redes clientelares os vais a quedar sin alimento, os vais a quedar sin sustento y por tanto uno de esos poderes o varios de esos poderes que también conforman el Estado se pueden volver contra él. Sí, a ver, tiene que hacer algunas cosas rápido al principio. Lo que decía Milton Friedman en la tiranía del status quo, ¿no? Es decir, que tiene 100 días. Porque aún no están, los grupos de interés aún no están adaptados a la nueva situación. Después le toman la medida y ya lo
ya lo saben apretar. Entonces, las primeras medidas debía tomarlas el primer día, porque acá, con la euforia de la victoria aún es muy difícil resistirse, ¿no? Claro, pero hay medidas que requieren tiempo, ¿no? Y ese es un poco el problema. Por ejemplo, Yo creo privatizar las... yo creo que haga la dolarización, aunque parezca complicada, debe ser de lo más fácil. Porque O sea, hay rápida, sí. Es rápida, sí. No, y porque hay precedentes en América Latina. Entonces, aunque parezca una política extraña, pues es una política que ya se hizo y con relativo éxito. Entonces, eso incluso en el mainstream no es una política considerada extravagante, ¿no? Entonces se puede defender fácilmente. Yo creo que ahí daría un golpe grande, sería, y más muy difícil de revertir después. Sí, o sea, bueno, de esto ya hemos hablado bastante. La dolarización no es que sea la absoluta panacea si el gobierno argentino sigue hiperendeudándose, pero sí es una camisa de fuerza muy potente que restringe el margen de actuación y el margen de endeudamiento del gobierno argentino. Pero sí, claro, si Milei consigue en el primer año, porque el primer año, sobre todo según el tipo de cambio al que hagas la conversión, puedes tener todavía una inflación bastante fuerte, pero a partir del primer año y medio, que es lo que sucedió en Ecuador, lo normal con una economía que se haya dolarizado exitosamente es que la inflación se controle. Y claro, psicológicamente, si Argentina pasa de una tasa de inflación de más del 100% al 3%, que no la habrán tenido nunca salvo en momentos de depresión profunda, claro, es que eso es un cambio de panorama tan sumamente grande que nosotros no podemos entenderlo porque no lo estamos viviendo, pero que históricamente ha cambiado la visión de las sociedades de una manera muy profunda. No, y cambia todo, cambia la cultura. Cuando hablo de la inflación, muchas veces los economistas solo se centran en los efectos económicos. Sí. A mí me interesan los efectos culturales, los efectos sociológicos y sociales de la inflación. La inflación, aparte de que sea un daño económico, es destructiva socialmente, destruye todos los lazos sociales. Lo explica muy bien Ferguson en un libro que se llama Cuando muere el dinero, que es un libro que me gusta mucho. Pero después están los críticos culturales, están muchas novelas, las novelas de Thomas Mann, por ejemplo, ¿no? El Desorden y el dolor precoz, o esta, ¿cómo se llama? Que un nombre muy raro que se llama Una princesa en Berlín, que lo explica muy bien, ¿no? O Hans Fallada en Lobo entre Lobos. Es decir, explican cómo ellos son literatos y descubren cómo la inflación corroe los vínculos sociales. Stefan Zweig, en El mundo de ayer, lo explica muy bien. Háblenos un poco de esto, porque yo le he escuchado una charla sobre la degeneración social, podríamos decir, que promueve la inflación y cuéntenos algunos de estos efectos que a veces son desconocidos porque se suele centrar, como bien dice, el debate de la inflación o de los efectos de la inflación en lo económico. Sí, Zweig cuando explica estas cosas en El mundo de ayer, pero repito que son gente que no sabe de economía, solo ven el deterioro social que causa la inflación. Porque la preferencia temporal se altera sustancialmente. Por ejemplo, creo que Thomas Mann decía que la gente empezaba a perder el respeto a los viejos, a la gente mayor, porque la gente mayor había quedado literalmente arruinada, porque todos sus ahorros se habían volatilizado. Entonces empezaron a ser pues, gente pues, casi de pedir, ¿no? Que todos sus ahorros, todo el trabajo de su vida que tenían depositado en una cuenta o tenían depositado en algún fondo de pensiones, literalmente se había volatilizado, ¿no? Pero después, claro, como cambian las costumbres. Por ejemplo, la gente al cobrar al día se acostumbra a gastar al día. Y lo que explica es que la gente ganaba dinero, pero corrían. Eso lo explican estos, repito, literatos, ¿no? Iban a gastarlo y lo gastaban en el juego, es la época del cabaret, es la época que aparece la droga recreativa, la heroína, ese tipo de cosas así a nivel... ¿Por qué? Porque voy a ahorrar. Si mañana lo que gane hoy no vale nada. Sí, claro. O sea, no tengo ningún interés en pensar a largo plazo, incluso las costumbres se vuelven más livianas. ¿Para qué voy a pensar en una familia, una pareja estable, una vida pues tranquila? Si no vale nada, no puedo garantizar ni siquiera que coma mañana. ¿No? Y eso volatiliza todo. Es que muchas veces se piensa que el nazismo nace porque sí. Los historiadores que estudian esto dicen que el nazismo tiene mucho que ver con esto. Es una sociedad totalmente desintegrada. ¿No? Es decir, los lazos, en una parte, es el tiempo que se empieza a pensar y la gente coge cualquiera que diga que va a solucionar eso. Por cierto, profesor, comentan, ¿cómo se llama el libro que acaba de mencionar Bastos? Ha mencionado varios, o sea que no sé a cuál se refiere. Sí, a mí el que me gusta mucho, el de Ferguson, creo que es con dos S. Cuando muere el dinero, está en español, en la editorial Alianza. Bueno, aparte que está en inglés, ¿no? Sí, es el clásico. Después, por ejemplo, El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Es un escritor de biografías, así muy famoso. Voy a intentar instaurar una nueva costumbre, que es que cuando el profesor Bastos recomienda algún libro,
vamos a intentar mostrarlo en pantalla para que, bueno, pues para que la gente que le interese lo pueda adquirir. Esto lo he mostrado en inglés, pero también está en español, al parecer, Yo ¿no? intento recomendarlos en castellano por el público que tenemos, ¿no? Si no lo hay en castellano, ya lo digo, pero en principio si está en castellano, intento recomendarlo en castellano, pues por quien quiera leerlo. Entonces se llama Cuando muere el dinero en español. Después, El mundo de ayer. El mundo de ayer, de Stephen Zweig. Después hay una novelita de Thomas Mann que se llama El desorden y el error precoz. Después hay otra novela de Hans Fallada, no sé si se pronuncia así, Hans Fallada en español, Lobo entre lobos. Después hay uno que se llama Princesa en Berlín, una princesa en Berlín, que tiene un nombre muy raro, pero no me acuerdo cómo se llama el autor, ¿no? A ver, pero por una princesa. Digo, por citar algunos, son los que me vienen a la cabeza ahora, ¿no? Sé que hay una serie de novelas o de libros sobre la inflación, porque repito, normalmente también está el de Graham Hutton sobre la inflación y así, pero quiero decir, me interesa no tanto el aspecto económico, que creo que ya el profesor Rayo sabe más que yo de estas cosas, sino el aspecto cultural, el aspecto político, cómo afecta todo esto, porque cómo se altera el tiempo, que a mí es una cosa que me interesa mucho, ¿no? Porque eso dice, mata por completo el incentivo a ahorrar. Porque, bueno, a ver, una de sus... Este es el otro que recomendaba. Ahorrar o a pensar a largo plazo. Cualquier persona... Desorden y dolor precoz es el... Son novelas, no tienen repito que no son novelas sobre la inflación. Bueno, pero a lo mejor a algunos les apetece más leer incluso una novela claro, pero que describe el mundo de la inflación. ¿no? Sí. En los años 20 en Alemania. Seguramente hay más, ¿no? Pero digo, son los que me vienen a la cabeza ahora en este momento. Porque ellos no están estudiando, no saben la teoría de la inflación, no leyeron a mí, no leyeron a Mises, ni leyeron pues, todas estas teorías de la inflación, ¿no? Sino que estudian esto. Pues hay uno de Graham Hutton que es muy bueno también, no sé, comportamiento de la inflación, una cosa así, que es muy bueno también, un libro pequeñito, además. Una de sus frases más famosas, que ya lo hemos comentado alguna vez, pero que creo que enlaza perfectamente con esto, es lo de capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Entonces, claro, usted le da una importancia crucial al ahorro como elemento civilizatorio y de progreso en una sociedad, más allá del orden liberal y del orden capitalista. Entonces, claro, en la medida en que la inflación altera la preferencia temporal, porque si no tienes vías en las que ahorrar, lo que intentas es vivir al día, disfrutar al día, gastar al día y solo en todo caso ahorrar, solo invierte en aquellos que pues, tengan conocimiento muy preciso sobre determinadas inversiones u oportunidades o que estén más o menos conchavados con el poder político y se puedan enriquecer por información privilegiada, pero el común de los mortales deja de ahorrar, deja de invertir, vive al día, aumenta su preferencia temporal y ese aumento de la preferencia temporal le cambia la perspectiva, como usted decía, pues de vida, ¿no? ¿Para qué voy a formar una familia si tampoco puedo ahorrar? ¿Para qué voy a preparar mi jubilación? ¿Para qué me voy a plantear llegar a la jubilación? ¿No? Creo recordar que en algún momento usted también comentó, no recuerdo qué autor, que vinculaba observacionalmente, no estamos diciendo que aquí haya un paper que lo haya revisado, que haya hecho un análisis econométrico ni nada parecido, pero que usted vinculaba, algún autor que no recuerdo, la inflación con el aumento del consumo de drogas, que eso también es un síntoma claro de altísima preferencia temporal. Consumo mi cuerpo aceleradamente porque no me preocupa si llego a mañana o no llego a mañana, ¿no? No, es lo que comenta con tus autores, creo que este es Zweig, ¿no? Que me explica incluso cómo cambian las costumbres, ¿no? De las personas, la moral y todas las costumbres, que se vuelve como más liviana. Es decir, todo es disfrutar el momento, no es pensar a largo plazo. Claro, digo que cuando hablamos de preferencia temporal, la preferencia temporal más alta la tiene el consumidor de drogas o de alcohol, es decir, que incluso consume su propio cuerpo. El consumidor, digámoslo así, descontrolado, desmesurado. De drogas, claro. Tanto usted como yo consumimos alcohol ocasionalmente y tampoco. Sí. Y tenemos no, me refiero a consumo, lo que llaman en portugués viciado, los que tienen vicio, ¿no? Es decir, una forma de hablar, ¿no? El vicio también es muy subjetivo, pero sí. ¿Qué? Bueno, es una forma de hablar que está en el concepto portugués que tengo en la cabeza, es eso, que tienes vicio de eso. Es decir, ¿no? Entonces, sin criticar ni meterme en esas cosas. Es decir, pero claro, una persona que solo piensa en el alcohol o en la droga, su preferencia temporal es altísima, solo piensa en el próximo consumo, ¿no? Y cuando la civilización precisamente es deprimir esa tasa de tiempo y pensar a muy largo plazo, ¿no? Pensar a 100 años, como eso. Las novelas de Asimov, creo que son de la Fundación, así que también
no sé si es la fundación o una de estas, ¿no? Que hablaba de un pueblo, de en Marte, en la Luna, un cuento de ciencia ficción, que la gente vivía 200 años, ¿no? Entonces, como ese pueblo es una ficción, obviamente, ¿no? Pero, o 200 o 300 años, como la gente se volvía hiperconservadora, hiperahorradora, que pensaba muy largo plazo, porque sabía que tenía que durar mucho tiempo, entonces invertía así como en viviendas de calidad y todo lo tenía así como muy, muy tasado, ¿no? Y ese tipo de cosas, es otra novela también, ¿no? Creo que es la fundación, pero no me hagan caso, que no, ahí sí que no me acuerdo bien. Les iba a hablar muchas cosas, pero no sé si es una de ellas. Pero me acuerdo de ese detalle, es decir, como una persona que vive 200 años tiene que bajar la preferencia temporal, ¿no? Y pensar a largo plazo y construir a largo plazo y pensar sus inversiones y pensar tus ahorros y las cosas así, tiene que durar mucho. Al final, una baja preferencia temporal significa que tú te puedes representar a ti mismo en el futuro y que te consideras, tu yo presente lo consideras más o menos intercambiable con tu yo futuro y por tanto no lo guardas todo para tu yo presente, sino que también lo compartes con tu yo futuro. Y es esa incapacidad de representación de ti mismo en el futuro o la despreocupación de tu futuro lo que lleva a, pues si a mí me da igual el futuro, no tengo futuro, no veo futuro, pues obviamente todo lo que tengo ahora lo voy a destinar al disfrute inmediato. Y claro, los seres humanos también nos representamos o nos podemos llegar a representar a través de nuestros hijos, de nuestros nietos, y ahí la preferencia temporal se prolonga, ¿no? Y tiene lógica. Cuando los historiadores estudian, como cuando en la antigüedad, en otros tiempos, la gente vive esperanza de vida de 20, 30 años, como tasas de ahorro eran ridículas. Usted piense, pues en la España medieval o una cosa así, que te llegaban, de repente te llegaba una aceifa de estas de Almanzor que te saqueaba. No, pues en mi ciudad, en Santiago, ¿no? Que llegó allí, estaba tan tranquila la gente allí, llegó Almanzor, quemó todo lo que había allí, echaban sal en las tierras, es decir, que no era gente, iba a hacer daño, es decir, no era gente. Después, usted estaba tranquilo en su casa y a lo mejor lo llevaban usted de esclavo y lo ponían a trabajar en una mina o lo vendían después. Es decir, una situación tan inicial, los llevaban vikingos. Los vikingos eran muy malos, que no, ahora los vemos en la serie y nos parecen una gente así encantadora, así que salen así. Vikingos eran muy malos también. Confirman que es la fundación la novela, ¿eh? Sí. O sea que... No, todo rato de memoria, pues digo, porque la leí de joven, entonces no sé que me quedo con ese detalle, ¿no? Pero no, igual, sí, bueno, la parte. O en las mismas guerras, ¿no? La preferencia temporal se dispara. Se deprime, claro, como es normal. Si usted está en su casa y mañana se la queman un dron ruso, uno que le quema la casa, claro, esas cosas después, toda su vida, todo su ahorro, todo su tal, queda literalmente volatilizado. Además, ¿cómo quedará la moneda en esos países? No quiero ya ni pensar. Aparte de la destrucción humana, claro, que es lo principal. Pero una persona que está con el miedo todo el día a la muerte, con todo el miedo, que te pueden matar mañana de una horda, o te pueden bombardear y quemar, hay una cosa así, la preferencia temporal se altera, claro que se altera. Por cierto, por eso la paz es muy importante. Pregunta José Hermosilla Carrasco, a quien seguro que recuerda y conoce de las universidades de verano. Hace tiempo que no lo veo y un placer saludarlo. Dice, ¿no crees, profesor, que más que desaparecer el incentivo al ahorro, lo que desaparece es el ahorro que el Estado puede confiscar? Entiendo que con la inflación. Se supone que Argentina es el segundo país del mundo con más dólares debajo del colchón. Es decir, como que ocultan el ahorro para que no se lo quite. Pero claro, ahí han de tener una alternativa en la que ahorrar, porque si hay el dólar... Tiene que ahorrar en plata, en oro, en joyas, en cuadros o en bienes así de ese estilo, ¿no? En propiedades probablemente, ¿no? Supongo que es una forma de ahorrar también. Pero para ahorrar necesita comprar también algo, necesita acumular algo de dinero para poder comprar el bien o para poder acumular este tipo de Claro, pero cosas. Aquí la diferencia con otros contextos que mencionábamos es que sí existe una alternativa más o menos disponible en la que ahorrar. Entonces, claro, si tú tienes dos monedas, una es una basura y te la destruyen, pero la otra no, pues puedes canalizar el ahorro. Supongo que ahorrarán en dólares, ¿no? Claro. Intentando, sí. Y las grandes transacciones las hacen en dólares. Quiero decir, nadie compra o vende una casa en Argentina con pesos, porque sería absolutamente descabellado. No, sí hay soluciones, ¿no? Yo hoy leía, como voy a hablar con usted, leía al señor Ocampo los blogs que tiene, a ver qué decía, ¿no? Claro, la propia, ¿no? Que la propia expectativa de hiperinflación, por ejemplo, ¿no? Hace que la gente se dolarice aún más. Claro. Evidentemente se van protegiendo comprando dólares antes de que se siga depreciando, claro. Lo que viene a decir es que es más fácil después dolarizar así. Cuanto más se deprecie el tipo de cambio, más fácil es dolarizar, más barato termina resultando. Al final, si el peso valiera a cero, la dolarización es gratis porque el Banco Central de la República Argentina ya no tiene deuda. Bueno, ya que estamos hablando de guerras, en las guerras hicieron grandes cambios monetarios, y es una cosa digna de estudiar. Por ejemplo, yo no vi grandes estudios, por ejemplo, sobre cuando
¿Qué pasó con el Reichsmark cuando acabó la guerra? Cuando el marco del Reich, ¿no? Entonces, creo que lo cambiaron 1 a 1, no sé que hicieron una cosa así, que literalmente empezaron de cero con una cosa así, ¿no? Sí, o sea, todos los procesos de conversión monetaria, o sea, puedes o repudiar la moneda, o si no quieres repudiar la moneda porque quieres dar una cierta continuidad a la población, pues claro, tienes que tener activos con los que estabilizar la moneda y luego, pues muchas veces socializando pérdidas con los tenedores. España incluso con la tarjeta de la República. Claro, por eso ejemplo. habría que ver cómo hicieron también. Literalmente la dejaron sin valor. O la dejaron sin valor proporcionalmente, perdón, sí. Fabio Rudolf, de Argentina, dice: los que podemos ahorrar en Argentina lo hacemos en dólares, aunque también tenga inflación. Solo que al momento de invertir tenemos miedo a hacerlo dado las cada vez más débiles garantías de la propiedad. Es decir, que tiene sentido que se atesore en dólares, como decía José Hermosilla, porque bueno, en el dólar más o menos te proteges tu poder adquisitivo, quizá no internamente del todo, porque si faltan bienes también subirán de precio, pero internacionalmente con el dólar sí te proteges tu propiedad. Pero claro, si lo inviertes en instrumentos en el mercado oficial y te lo pueden confiscar, pues ahí ya optas por atesorar. No, claro, con bonos o con otro tipo de cosas. Claro, no fue en Argentina que expropiaron los fondos de pensión. Sí, por eso, sí, los fondos de pensiones privados los nacionalizaron y claro, por mucho que tengas esos activos y que te garanticen la propiedad, si cada vez las garantías son menores, pues... Es que es difícil, hasta es empresarial esto, ¿no? Pues un gobierno mal, no estoy hablando de gobiernos dictatoriales, creo que fue Roosevelt que prohibió el oro circulante. Roosevelt confiscó el oro en Estados Unidos, sí, en el año 33 confiscó todo el oro, o sea, no, ni siquiera el oro de los bancos, sino que era ilegal la tenencia de oro por particulares. Por eso estoy diciendo. Parece un acto autoritario que, vamos, si hiciera un dictador, como decía, nos echaríamos las manos a la cabeza. No, pues estoy diciendo que un gobierno puede hacer muchas cosas. Es decir, como vea que la gente se escapa, te puede hacer muchas cosas. Bien, entonces... Además, la inflación, ya que estábamos hablando de esto, la inflación hay un aspecto que es muy interesante, que no solo es esto, que es redistributiva. Sí, por eso claro. es atractiva. No es solo que suban los precios. Es que equivale a un impuesto. Sí. ¿No? Que le quitan rentas unos a otros. Es decir, no es un proceso que suban los precios, sino que hay gente que se beneficia de las inflaciones. Por ejemplo, los deudores se ven muy beneficiados de las inflaciones. Lo que pasa es que al gobierno... En Alemania se llegó a pagar una casa con un sello de correos. No, claro. Sí. Si tú te hipotecas antes de que empiece una hiperinflación, te regalan la casa, básicamente. Sí. De hecho, la estrategia monetaria óptima ante un estallido inflacionista es coger deuda, porque la deuda es la obligación de recomprar dinero futuro. Y claro, si puedes recomprar ese dinero futuro a un precio nulo porque ha habido una hiperinflación, pues has recibido poder adquisitivo hoy y mañana tienes que devolver nada. Entonces, todo eso es enriquecimiento. Una hipoteca tipo fijo en un ambiente inflacionario es una ganga. Hombre, claro, por supuesto. Sí, en la hiperinflación hay que buscar activos que más o menos se revaloricen junto con la inflación, activos reales, por ejemplo, o activos financieros como pueden ser acciones de empresas que tengan capacidad para trasladar las subidas de precios a los consumidores, porque hay empresas que tampoco tengan esa capacidad, no. Y pasivos deuda. Cuanta más deuda a tipo fijo posible, mejor en la hiperinflación. Lo que pasa es que es verdad que aquí al gobierno argentino le han ido atando en corto con el tiempo precisamente por ese abuso inflacionista. Claro, el gobierno argentino, parte de la deuda que tiene es en dólares y ahí por mucho que haya inflación en pesos no se puede... Sí, no puedes arreglar. Es decir, que al final la gente aprende y cuando ya me has robado 5 veces ya no dejo que me robes más, ¿no? Es que esta medida de Milei a mí es muy interesante y las demás también, pero esta es muy interesante, pero no es para sentar a la base porque estabiliza mucho la economía y empieza la gente a ser más productiva, empieza a pensar a largo plazo y cambian las formas de consumo, cambian las formas de inversión y se estabiliza incluso socialmente el país, ¿no? Y eso es lo más interesante de la estabilización monetaria. Aunque no es la panacea, repito, hay países que tienen dólares y siguen pasándolo mal. En Ecuador pues sigue habiendo pobreza, o sea, no soluciona el problema, pero cambia mucho la percepción. Hombre, es que yo creo que es muy interesante, porque Argentina tiene un potencial brutal, es un país fantástico. Es que un país que tenga una tasa de inflación permanentemente del 30, 40, 50%, no digamos ahora ya de más del 100%, es un país que no puede funcionar. Y no es una crisis inflacionaria que haya estallado ahora 4 años. Es que Argentina lleva así
60, 70 años. Y claro, una sociedad no puede levantar cabeza con esas tasas desbocadas de inflación. Y claro, ahí la cuestión es ¿cómo estabilizamos la moneda? Muchos economistas dicen, no, la solución óptima no es dolarizar, estoy de acuerdo. La solución óptima es que el gobierno cuadre las cuentas y que creíblemente se comprometa a no volver a abusar del endeudamiento y de la emisión monetaria. Vale, pero es que Argentina lleva 70 años así. ¿Qué credibilidad puede tener que una moneda gestionada por los argentinos va a respetar esas reglas formales en el futuro? Es que parece que pasamos del deber ser al ser con una facilidad que en política no. Porque por eso esto es más irreversible. Porque ahora está Milei y Milei tiene... Yo no soy partidario de la limitación de mandatos, Milei no soy partidario precisamente por esto. Pero Milei va a tener una limitación de mandatos, estará 4 años, 8, primero si gana y después si vuelve a etapa, después puede volver otra vez los otros. No pasa, nada impide. Simplemente con nosotros busca un candidato atractivo o que el candidato que suceda a Milei en su partido pues no sea tan atractivo o que haya peleas dentro de Libertad Avanza, que esas cosas en política son así, ¿no? Y ya otra vez vuelve otra vez a la sandada. Entonces, quiero decir, eso ya es más irreversible, ¿no? La gente está acostumbrada y no van a aceptar una moneda nueva así tan fácil ni cosas por el estilo. Claro, pero lo ideal es lo que dice usted, si el gobernante tuviera... Por ejemplo, usted estuvo en Guatemala hace poco. Bueno, yo también estuve. En Guatemala yo voy casi todos los años. Es una moneda súper estable. Súper estable. Incluso se apreció algo con respecto al euro. ¿Quién iba a decirlo? No, pues es súper estable. Pues tiene unas reglas así, que las cumplen. En Perú lo mismo. Que si tú consigues estabilizar la moneda con credibilidad institucional, separación de la financiación del gobierno, de emisión monetaria, déficits públicos bajo control, reservas del Banco Central que defiendan la moneda, que sean buenas reservas, pues claro, sí, evitar la inflación persistente y a largo plazo. Pero es que Argentina, la experiencia que tenemos es cualquier gobierno, incluso Menem, ¿no? Menem, en su segundo mandato, se quieren endeudar todo lo que pueden y más. La población es adicta al endeudamiento del gobierno, o al menos parte de la población es adicta al endeudamiento del gobierno, y luego el Banco Central no es independiente y las reservas pocas que tienen en ocasiones se las funden los políticos cuando las necesitan. Entonces, claro, ¿qué haces ahí para que todo eso funcione de tal manera que nadie vuelva a meter la mano en la casa? Por ejemplo, el alemán le tiene horror al déficit, al déficit y a la inflación, sí. Porque familiarmente, seguramente, estos alemanes de sus abuelos le contaban cómo era antes. Entonces es un horror cultural que le tienen. En cambio, en España no recuerdo hiperinflaciones, ¿no? Claro. Entonces, ese horror no lo hay no hay. Entonces, que imprima billetes o cosas así. Entonces, esa es la cuestión, porque es educativo. Porque un gobierno dolarizado al final no puede gastar más de lo que ingresa. Puede pedir deuda y así, pero no es una deuda que hay que servir, no puedes pagarlo con más deuda. O no puedes usar los depósitos para pagar la deuda. Bueno, como están haciendo ahora en Argentina. Si los bancos tienen, que ahí, a ver cómo lo hace Milei, si los bancos argentinos tienen reservas en dólares, el gobierno sí puede robarles los dólares para financiarse. Por eso, más valdría que los bancos dejaran los dólares en jurisdicciones extranjeras y se rigieran por jurisdicciones extranjeras, es decir, que operaran desde fuera de Argentina para que así el gobierno no les pudiera meter mano en la caja, ¿no? Nunca mejor dicho. Por cierto, Natil29 dice, ¿podría pasar que a las puertas de la dolarización fondos enormes compren pesos para aprovecharse del cambio de Milei y acaben apreciando el peso? Sí, claro, si especulan que se va... Y si Milei pone un precio, quiero decir, porque yo lo que le he entrevistado es que va a poner el precio de mercado en cada día. Claro, pero en algún momento tiene que echar el corte. En un momento tiene que cortar. Claro. Entonces, ahí sí se puede dar un movimiento especulador en favor del peso, porque si los fondos creen que, digamos, que el peso se va a apreciar o que creen que pueden apreciarlo, pueden comprar y luego intentar empujar el precio al alza del peso para que cuando se ponga el corte se estabilice. Si el precio que ponen lo ven atractivo, lo ven más caro que de mercado, si no, no. Si el precio que pone Milei es más bajo que el de mercado, es muy especulativo. No, claro. Pero si creen que se pone el de mercado, ¿no? Imaginemos, ahora el peso está en torno a 720 pesos el dólar, más o menos, ¿no? Si creen que Milei puede poner 500 pesos el dólar, si ellos consiguen llevar, comprando hoy el peso a 700 o a 800 o a 900,
lo consiguen mover y en ese momento se cierra, claro, ahí sí que podría haber importantes plusvalías. Eso pasó, por cierto, en la estabilización que hizo Francia durante el periodo de entreguerras en su regreso, estabilización del franco en su regreso al oro, ¿no? Que dejaron apreciar el franco y se fue apreciando especulativamente porque en algún momento tenían que cortar y claro, se compraba con la expectativa de que cortaran por encima de lo que... No, también la propia vuelta de Inglaterra al oro también tuvo problemas de ese estilo, creo que al revés, ¿no? Pero que fue... O sea, en ese caso fue que quisieron mantener la paridad preguerra cuando tenían que depreciar, salvo que ajustaran mucho los precios internos y ni lo uno ni lo otro. Por cierto, siempre va a haber, siempre no creo que salga incólume, algo va a haber, es decir. Es el coste de esto, sí. Sí, aparte que con la fragilidad del sistema financiero argentino, mucho cuidado también, veremos qué sucede, ¿no? Porque también puedes inducir un pánico bancario según el tipo de cambio al que quieras dolarizar. Claro, por eso digo que siempre se puede haber problemas. No es incólume el cambio, algún coste tiene. No, total. Fer Silva pregunta, Milei siempre habla de libre competencia de monedas y usar el dólar como un mecanismo para liquidar al Banco Central. ¿Los bancos privados podrían crear sus propias monedas en competencia? Eso lo decía Hayek, ¿no? En la desnacionalización del dinero. Sí. Sí, aunque Hayek quería vincularlo a una especie de cesta de mercancías, sí, para mantener el poder adquisitivo de la moneda constante. A ver, yo aquí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque es verdad que Milei habla de libre competencia de monedas, veremos en qué queda todo, pero lo cierto es que él los impuestos los cobrará en dólares y eso le da una ventaja competitiva al dólar muy importante porque la gente, o sea, si Milei dolariza y cobra impuestos en dólares, como poco tienes que tener dólares para pagar impuestos. Y si existe... Entonces, claro, si tú dices, no, mira, yo voy a tener euros y el día de antes de pagar impuestos los convierto en dólares. Vale, pero ahí te expones a un riesgo cambiario importante. Si se deprecia el euro y tienes que recomprar dólares más caros, pues entonces, por prudencia, mucha gente demanda dólares para cubrirse frente a ese riesgo cambiario. Entonces, es lo que le pasa al Bitcoin también. Claro. Sí, que el Bitcoin no es patrón monetario, claro. No, al final tienes que tener euros para pagar sus impuestos o para cobrarlos. O para cobrarlos, sí. Sí, pero bueno, la idea no está mal. Es decir, teóricamente a mí no parece mala idea que cada banco establece su moneda basada en una moneda de plata o de oro. Yo no veo mal. Hay gente que le tenía miedo al bimetallismo, por ejemplo, y sí fue un sistema que funcionó siempre en paralelo. Además, modelaba mucho al otro. Siempre que no fijaran tipos de cambio. Es que el tipo de cambio, efectivamente. Sí, ¿no? Porque si no, ahí cuando se depreciaba o se apreciaba uno con respecto al tipo de cambio oficial, desaparecía el otro. La famosa ley de Gresham es eso, ¿no? Sí, la ley de Gresham es esa, efectivamente. Pero el bimetallismo, mucha gente le tenía pavor y funcionaron siempre sistemas en paralelo y no pasaba nada. Además, era un refugio precisamente para escapar cuando querían fijarte un cambio también en el oro, una cosa así. Pregunta a Rila si es posible desdolarizar, que más o menos el profesor ya lo ha contestado, pero por si quiere profundizar en ello. Desdolarizar, o sea, quitarse del dólar, pues por eso se puede, claro. Se expropian los dólares, pero ¿no? tendría unos costes ya muy grandes, por eso digo que es más difícil de revertir, porque la gente te va a aceptar una moneda, creo que habría protestas si te aceptan una moneda fiat nueva, que no sea de más calidad, tiene que ser una moneda pues, anclada en el oro o una cosa así, para que te la aceptaran, si no, no te lo aceptan. Lo que se podría volver a hacer es volver a emitir el peso, pero como dice el profesor, claro, si la gente ya está acostumbrada a vivir en dólares, ¿por qué te van a aceptar el peso? ¿Para qué? Y claro, desdolarizar es muy complicado porque tendrías que expropiar los dólares y ahí tendrías mucha resistencia. Ni siquiera Correa lo pudo hacer en Ecuador. Claro, es como volver a la peseta. Sí. Poder puedes, pero habría problemas. Salvo que la peseta fuera mejor que el euro, claro. Que podría serlo, ¿eh? Es decir, sí, pero ahí depende cómo lo haga. Probablemente se utilizarían ambos, porque el dólar seguiría siendo un activo de reserva global, de liquidación del comercio intrarregional y por tanto sigue teniendo sentido que las empresas y en buena medida las familias tengan dólares. Otra cosa es que digas, oye, tengo dólares para esto y tengo pesos de buena calidad para lo otro. Pero ahora mismo no, porque la propuesta de Bullrich es que las dos monedas convivan, ¿no? Mantener el peso y dolarizar. El problema es que ahora mismo, si tú le das a los políticos argentinos la capacidad de seguir imprimiendo pesos, eso va a ser un absoluto desastre. Más vale liquidar el Banco Central y luego que el sector privado, si quiere emitir moneda, que la emita, pero no los políticos, ¿no? Bueno, después está la propuesta de moneda de los BRICS. ¿No? Pues,
Los BRICS supuestamente están anclados al oro. Ah, sí. ¿No? Y supuestamente Argentina va a ser miembro de los BRIC. Si el BRIC es mejor que el dólar, hipotéticamente, pues se podría desdolarizar. Sí, pero yo no veo, bueno. Yo no lo veo tampoco, pero bueno, más en manos de quién estaría. Pero qué decir esa moneda, ¿no? Pero bueno, teóricamente, pues desdolarizar, pero supongo que se desdolarizaría hacia algo mejor, no hacia algo peor. Bueno, hombre, depende. Bueno, políticamente puede ser todo, está claro. Claro. Sí, no. Bueno, vamos a dejar de hablar de dolarización porque el objetivo de esta charla no era la dolarización. Ya os adelanto que este mes trataré de mantener varios directos sobre la dolarización y todo lo que la rodea, pero hoy no quería hablar específicamente de la dolarización, sino pues sobre el fenómeno Milei y cómo está impactando o puede impactar en otras partes del mundo. Entonces, a ver, porque ha llegado alguna pregunta en este sentido. Por ejemplo, Luis Carlos Álvarez desde Colombia. Si ganase Milei, ¿qué impacto tendría en Hispanoamérica si su gobierno fuese exitoso? Bueno, pues que habría presiones para imitarlo, está claro. Es lo bueno de que haya pluralidad de estados. Si uno lo hace bien, los demás tienden de una forma o de otra a imitarlo, no queda más remedio. Y si lo hace mal, pues a evitar lo que hizo el otro. En ese aspecto, hasta Venezuela fue como un mal ejemplo. Sí, claro. Incluso los gobiernos supuestamente próximos a ellos no imitaron el gobierno de Venezuela. Porque yo tengo un compañero que fue profesor en Ecuador, me decía, Bastos, se equivocas en una cosa. Quien hizo el neoliberalismo allí fue Correa, no fueron nosotros. O sea, Correa, ¿en qué sentido lo decía? Que Correa decía que era bolivariano, que estaba todo, pero al final fue bastante ortodoxo. Es decir, quitando otras políticas, ¿no? También porque el dólar se lo impuso. Pues no claro, porque al final no quiso imitar a Venezuela. No, tampoco pudo, pero no, o sea, bueno, podría haber intentado. Es que no hay muchos imitadores, aunque hablen mucho, no hay muchos imitadores. Pues al revés también. Es decir, si un país lo hace bien, al final los demás acaban copiando. Que fue lo que yo siempre digo que el éxito de Europa en su momento fue estar fragmentada. Está fragmentada en el sentido que aquellos. Si no estuviera fragmentada, por ejemplo, el capitalismo nunca habría tenido lugar. Se dio en espacios pequeños. De hecho, el país, creo que antes que Inglaterra fue Flandes, ¿no? Sí, Flandes y el norte de Inglaterra. Pero Flandes era un poco más rico que Inglaterra, incluso en aquella época, aquella época del capitalismo. Pero Flandes era un país pequeño que estaba allí a su tal, ensayó aquello, pudo hacer la cosa y claro, como aquello fue prosperando tal, fue imitado por el resto. De hecho, el capitalismo no nace en el mundo a la vez, sino que lo cogen unos países, aquellos países van prosperando y a los demás no les queda más remedio que imitarlo, porque si no se quedan totalmente atrasados. Y fue lo que pasó en Europa. Y lo hicieron a regañadientes, no lo hicieron de buen gusto. ¿No? De hecho, si estuviera unida Europa, simplemente prohibirían el capitalismo en toda Europa y ya estaba. Es lo que pasó en China, ¿no? Una de las tesis del desacoplamiento entre Europa y China es precisamente que en China, como estaba unificada y había una burocracia perfectamente funcional y engrasada, las mejores mentes se las llevaban a la burocracia, no te quedaban burgueses que pudiesen competir con la estructura estatal y además, como decías, profesor, si querían perseguir determinadas ideas e imponer una homogeneidad de pensamiento, hombre, tampoco es que fuera sencillo con la tecnología de la época, pero desde luego tenían la burocracia estatal en marcha para hacerlo, claro. Por eso el dinero de papel aparece allí. Sí. Porque la gente no podía escapar, tenía que cobrar en aquello, no había forma de escapar. En Europa no podías implantar el Dux de Venecia o el margrave de Hamburgo, no podían hacer una moneda de papel, se rían de ellos los vecinos, porque además los vecinos están a 10 kilómetros, no tiene con quién comerciar con ellos. Y al final esa fragmentación llevó a que tuviera que cobrar una moneda sana, porque si no te la querían los vecinos. Y se podía burlar la censura, si un condado o un reino censuraba una obra científica o una obra literaria, pues se imprimía en el cantón de al lado y se hacían miles de copias. Claro. En tiempos de Franco llegaban libros de otros países editados en español. Porque también en los tiempos de Felipe II, Felipe II, corrijan los historiadores, cuando había cierta censura, aquí llegaban los libros. Esta novela del hereje de Miguel Delibes, no sé si Felipe II creo que es de aquella época. Pues de cuenta que llegaban los libros de contrabando en los barcos, las Biblias protestantes, porque no había forma de tapar de todo aquello. Es decir, porque había otros sitios que hacían esto, ¿no? Es el cuento que cuenta, creo que fue Tiberio,
Cuando le inventaron un invento, no sé si fue un cristal o una máquina nueva, no sé, estoy hablando de memoria, ¿eh? Tiberio mandó, creo que fue mandó, no sé si es una leyenda o fue verdad, mandó a ejecutar el inventor y descubrir la máquina. Además podía hacerlo en todo el Imperio Romano. Es que en un sistema fragmentado eso no lo puedes hacer en un sitio, pero los demás, si hay una máquina nueva, la ponen en otro sitio, como pasó con las máquinas de vapor, como pasó con las máquinas nuevas, te la ponen en otro sitio y tienes que comértelo, no te queda otra. ¿No? Por eso es bueno que haya competencia también de jurisdicciones, si quieren llamarla así. ¿No? Sí, por cierto, la moneda también le afecta a esto. Como ha dicho que se tiende a copiar ha dicho que se tiende a imitar lo bueno, a copiar lo bueno, Pilar Almagro, que es alumna del máster en Economía UFM OMA, y también es miembro del canal de YouTube, para quien quiera apoyar el canal, dice, profesor, si se imita lo bueno, ¿cómo es que Chile intenta imitar el socialismo? ¿Y Colombia? ¿Y Perú? Chile, no sé si está imitando mucho el socialismo. Boric me parece que no está... No es tan... Me parece más socialista en cuestiones de moral o en cuestiones de identidad o de este tipo de cosas modernas que en cuestiones económicas. De hecho, ya llevó un varapalo bueno, por la Constitución, y creo que aprendió. Creo que está midiéndose mucho. Y Petro está hablando, quiero ver qué medidas implementa Petro. Y en Perú ganó Castillo, pero Castillo también, repito, lo echaron. Lo echaron el resto del Estado. Por eso digo que no solo lo echaron los jueces y lo echaron los militares, simplemente se pusieron de perfil. Pero la señora que hay ahora, Dina Boluarte, no sé si qué medidas socialistas está llevando a cabo, no sé si llevará a cabo nada extraordinario al respecto. Intentar sobrevivir políticamente. Por eso, pero no le veo camino al socialismo. No. Y Boris le han cortado totalmente las alas porque, bueno, quería cargarse el sistema de pensiones, no lo ha logrado y está intentando ahora hacer una cosilla, pero que ya veremos si puede. La reforma fiscal también se la han tumbado. Vamos, que al final poca cosa. Por cierto, ha llegado un superchat generoso y, bueno, dado que hablamos de Argentina, no sé si... le pregunta a Íñigo Guillermo Revilla qué opina de la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gul. A Marcelo Gullo lo leí, pero estas cosas del hispanismo, de reivindicación de la hispanidad, pero no sé qué se refiere con insubordinación fundante. ¿Se lo puede aclarar? Bueno, que todo proceso de construcción nacional exitoso, para que tenga éxito, se tiene que levantar contra el orden político, social, ideológico establecido y además contar con una cierta dirección estatal para dirigir a la nación en esa buena dirección. Es decir, vamos, no soy experto y seguro que no lo describo en términos exactos, pero vamos, utilizar inteligentemente la burocracia estatal emancipatoriamente, es decir, rebelándote contra, pues si eres una colonia, contra la metrópoli o en todo caso contra el orden, por ejemplo, el feudalismo establecido y dentro de esa insubordinación, de esa rebelión contra el orden político establecido, pues cambiar la ideología bajo esa dirección inteligente del Estado. Es que una insubordinación, una rebelión, nunca triunfa sin parte del aparato anterior. O sea, que hay una continuidad, ¿no? Siempre. No, es que la teoría de la revolución, estoy pensando, ¿cómo se llama este autor que escribió esto del capitalismo? No me acuerdo, algún otro francés. ¿No? En su teoría de la revolución, cuando habla de la teoría de la revolución, ahí se me vendrá el nombre a la cabeza. Lo que dices es que una revolución normalmente es parte de la élite anterior que se alía con la élite nueva. Eso es una revolución, pero no nace desde cero. De hecho, si la élite anterior está unida, no puede triunfar nunca una revolución. Siempre aprovecha una grieta en la revolución. Perdón, en el estado anterior, y eso es lo que hace toda la insurrección. Claro, como estado nuevo se apoyan en parte del ejército anterior o en parte de la burocracia anterior, si no es muy difícil de gobernar. Eso le pasa como a Haití, que aniquiló todo lo que había de antes y después no fue capaz de levantar cabeza. Claro. Ahí hicieron lo que se llama un aristocidio. ¿No? Y supongo que una élite, cualquier, incluso por ejemplo la independencia de América, supongo que está refiriéndose a eso, pues tuvo que contar con los criollos locales, claro. De hecho, fueron los que se levantaron. O sea, es muy difícil hacer una revolución, ¿cómo se llama? Es muy interesante el libro, además, tiene los orígenes del capitalismo, se llama así el libro. ¿No? Y después tiene también una teoría de la revolución. Es un político francés muy interesante, sí, muy próximo, no es universitariamente, pero es muy próximo a nuestras ideas. Tiene ideas muy interesantes.
Por cierto, también, otro superchat que acaba de llegar ahora. Si llegara a coger el liberalismo en Latinoamérica, ¿creéis que serían movimientos locales convergentes en uno grande o como en Argentina aparecería un mesías directamente en la cabeza del Estado? A ver, no creo que sea un mesías, ¿no? Pero puedo decir, normalmente las ideas se van, todas las ideas se van. Por ejemplo, pensemos en el marxismo. El marxismo es una idea que no existía, se fue creando núcleos, se fueron creando núcleos universitarios de toda parte y después colonizó buena parte del país. El liberalismo tiene que hacer algo semejante. Es que no se puede gobernar contra la población, que es uno de los problemas que ya apuntamos la semana pasada, o la vez pasada que hablamos, ¿no? Entonces, claro, puede llegar un gobernante, pero si la población no entiende lo que está haciendo, siempre se va a rebelar. Tienes que crear por lo menos una base, un grupo de personas, lo que llamaban los intelectuales de segunda mano, ¿no? Por ejemplo, los maestros, profesores de instituto, periodistas, curas, etcétera, que defiendan, por lo menos un porcentaje de ellos que te defiendan, ¿no? Si no estás perdido. Porque si no haces una medida, si ellos controlan la hegemonía cultural, te van a decir que no sé qué, no sé cuánto, que es un desastre, no sé cuánto, que es una locura, y te acaban. Tienes que tener una base social que te defienda. Y eso es muy, muy importante. Entonces, esos núcleos hay que crearlos en Latinoamérica, pero hay que crearlos con trabajo y con paciencia. Porque parece que queremos ya gobernar y mañana ya que llegue Ancapia, ¿no? Por cierto, ahora que habla de élites unificadas, divididas, etcétera, un tema interesante en Argentina también es que hay mucho liberal alrededor de Milei, pero también hay mucho liberal muy crítico con Milei y lo considera pues prácticamente un fraude o alguien que se ha vendido a la extrema derecha. No sé cuál es su perspectiva sobre este asunto. Repito que no conozco la política argentina, pero estas purezas, a ver, estas purezas también hacen entre nosotros, en la academia, ¿no? Yo cuando discuto con usted por eso, por el 100%, tal, o son discusiones o con temas así peliagudos, ¿no? Son temas académicos y ahí sí que entiendo la pureza, entiendo discutir el principio, discutir el punto, discutir la palabra. Pero la política no es que no solo eso, que tendrá que pactar con gente aún peor, igual que pactar con los peronistas. Eso que no me extrañaría. Lo que se trata es que lleve un par de ideas que las lleve adelante. Y yo con eso ya me conformaría. No creo que vaya a montar ANCAP en Argentina, ni una cosa así. No, porque no. Hay que ser un poco también con los pies en la tierra, digo, y a lo mejor yo parezco que soy como más radical de los ANCAP. Soy radical cuando discuto así de estos puntos, en sede académica, o en sede de una universidad de verano, una cosa así. Ahí sí que analizamos punto por punto y explicamos el fallo. Y eso está bien tenerlo. Pero que un gobierno normalmente no es puro, tiene que pactar con conservadores, como tuvo que pactar ya seguramente, para hacer una plataforma, y tendrá que pactar con gente de otro tipo, con poderes ya establecidos, con medios de comunicación, y ahí está la habilidad del gobernante. Incluso buscar ¿no? aliados. Yo no lo veo un fraude, lo veo. Si fuera un fraude ya entraría con esto, con un liberalismo más moderado, una cosa así de ese estilo, no con palabras tan duras como usa. Lo ves político en el sentido que has mencionado antes, ¿no? De ser bueno manejándose en el proceso electoral y tejiendo alianzas y construyendo alianzas. Para llevar, te recuerdo que tiene que llevar a cabo 3 o 4 cosas. Eso sí, si no sería un fraude, claro. Pero yo no creo que sea un fraude. Yo lo veo una persona bastante que tiene ganas de hacer cosas. Es decir, no lo veo un fraude. Ahora, que no va a hacer el programa al 100%, lo tengo claro. Que no va a llegar a todas estas cosas. Claro, lo que pasa es que... Porque si no, nos va a defraudar. Pensamos, no, va a llegar allí, mañana va a abolir todo y mañana va... No va a hacer eso. Pero sí que va a sentar las bases para el futuro. Y esa es la idea que tengo yo. Pero precisamente si ya aceptamos, ¿no?, como inevitable que un político sea hasta cierto punto cínico o acomodaticio para tejer alianzas, ¿no cree que estos pepitos grillo que están criticando la corrupción ideológica que pueda tener Milei o que podría tener cualquier liberal que se metiera en política y tuviese que tender alianzas con otros grupos, ¿no cree que también desarrolla una función que si se hace bien y honestamente, claro que luego hay mucha gente que lo hace de mala fe, pero la gente que lo haga bien y de buena fe no cree que eso también es una función valiosa de decirle, oiga, claro que para que no se desvíe. Para que no se desvíe y también para que tengamos claro... Presionar desde el otro lado también. Las presiones van a ser para un lado y también es bueno que tenga algún tipo de presión del otro lado. Claro. Pero bueno, no criticar por criticar, no decir que es un fraude. Claro. Es que para mí no lo es, para mí es un logro. Y también que parte de lo que hace Milei o cualquier otro político que se meta en política, o cualquier otro liberal que se meta en política, que parte de lo que hace Milei es transacción
y por tanto corrupción del liberalismo, pero que te comes para intentar promover pues esas 3 o 4 reformas que mencionabas, y que otra parte, en cambio, sí es algo consustancial al liberalismo, porque si no parece que se confunde todo. Si Milei, por ejemplo, aunque esto es discutible, pero para que se entienda el ejemplo, ¿no? Si Milei ahora se opone a la legalización de las drogas, él dice que no se opone, pero que no quiere que lo pague la sanidad pública, bueno, pero imaginemos que Milei sale y dice, yo estoy en contra de liberalizar las drogas. ¿Pero por qué lo dice? Porque tiene una alianza con conservadores. Entonces, está bien que se diga, oiga, que esto lo dice Milei, no sé si se lo cree o no, pero esto es consecuencia del pacto político al que ha llegado con los conservadores, pero esto no es el liberalismo. Pero hay muchas formas de decirlo. Por ejemplo, no decir que no es prioridad en estos momentos o la agenda Sí, claro. tal, o que sea así, que es decir que estás en contra, que eso es distinto, claro. ¿No? Pero yo repito que no lo veo un fraude. Yo, por lo menos tal como se le ve la... Hay una cosa que me enseñaron ya hace tiempo, que es a ver los... Me lo dijeron una vez a mí, entonces me quedó grabado. El profesor me decía a mí, yo no estoy de acuerdo con usted, pero se ve que usted cree lo que dice, ¿no? Me quedó muy grabado, y porque lo sabe, pues se le nota en el gesto, y que cuando argumenta, y así que se le ven los ojos, en la boca, en las manos, que creen lo que dice. Yo creo que a Milei se cree lo que dice. O sea, no está haciendo una postura. Yo creo que hay posturas como más vendibles, si quisiera ganar, ¿no? Que meterse en esto. Sí, de hecho, muchas veces se mete en debates maximalistas que no tiene ningún sentido meterse, porque son debates puramente académicos, no son preocupaciones sociales de nadie, pero se mete casi incluso, diría que para provocar y para ver que él es coherente en los principios con lo que dice, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que luego en otras ocasiones ese mismo radicalismo no lo aplica, y esa es para mí la parte decepcionante, que es la parte en la que tiene que pactar políticamente con otros para tener un cierto poder. No es que tiene que pactar, si quiere hacer algo tiene que ganar, si no, no gana. Sí, está claro. Sobre todo en segunda vuelta. Claro, al final, claro. No, pero incluso, incluso para tener una plataforma... y lleva el 50%, no gana, o gana con 40%, con 10 de distancia, no tiene una parte de la población en contra. Eso tiene que medirlo también. Sí, no, pero incluso para llegar a donde ha llegado, Milei era Milei. O sea, no tenía ni partido ni plataforma detrás. Por tanto, ha tenido que construir alianzas con partidos o con grupos que sí estaban organizados, y que yo creo que aún han respetado bastante muchas esencias del pensamiento liberal, y han permitido que Milei coloque en puestos de salida a gente liberal muy solvente dentro de Argentina, ¿no? Por ejemplo, el hijo mismo de Venegas Lynch. Sí. ¿Cuál de los Venegas Lynch? Porque Venegas Lynch el nieto, claro. El otro, uno que era amigo de Mises. Sí, el hijo que es el... Don Alberto, que es y después es el referente con razón de Milei, pues el hijo de Venegas Lynch. Que además, por cierto, hace poco me sorprendió porque criticó un titular de La Razón en España que vinculaba delincuencia con inmigración, y lo criticó por titular xenófobo, diciendo que no guarda relación, ¿no? Bueno, más allá de si tiene razón o no, me sorprendió que incluso estando en una alianza más o menos de derechas, salga con ese discurso que no será muy popular dentro de esa alianza. Por tanto, hay cierta independencia todavía de pensamiento, y eso es bueno para... Además, hay una cosa que rara vez se pondera. A ver, él sí es atractivo, y si está ahí, es porque dice estas cosas. Sí, claro. Si fuera como los demás, así como Bullrich, o si vamos a bajar un poquito el Estado, vamos a liberalizar un poco, vamos a bajar un poquito los impuestos, no estaba ahí. Bueno, es que no sé si ha visto un clip de Bullrich, que es difícil de parodiar y no recuerdo la frase exacta, pero el periodista le pregunta, ¿y su proyecto cuál es? Dice, mi proyecto es hacer las cosas bien y tener una buena sociedad. Dice, ¿y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Usted confía en mí, ya lo verá. O sea, es algo tan disparatado que le piden que desarrolle cuáles son sus propuestas y cuál es su visión de buena sociedad, y solo cae en la petición de principios o en la perogrullada de yo quiero una buena sociedad, y una buena sociedad es una buena sociedad. Bueno, es absurdo. No, pues si está ahí es porque el pueblo argentino, parte de él por lo menos, quiere algo más, que cambie de verdad.
Un cambio que después igual no es tanto, pero por lo menos quiere un discurso. Yo creo que lo importante también es el discurso, ¿no? Pero, y él mantiene un discurso coherente y es muy, muy importante. Ahora que menciona esto, hay algunos que quieren reproducir la experiencia de Milei en España, ¿no? Y que dicen que necesitamos un Milei en España. Ojalá llegara a algo parecido, no sé si con el perfil exacto de Milei, pero sí desde luego alguien que fuera capaz de entusiasmar con las ideas liberales y si es alguien político, pues alguien con principios de verdad en política que impulse esas ideas. Pero creo que podemos caer en la trampa de pensar que lo que ha conseguido Milei en Argentina es algo relativamente sencillo, o más que sencillo, relativamente factible, que no es algo muy improbable, porque si lo ha conseguido Milei en Argentina, perdiendo de vista que gran parte del éxito de Milei, más allá de su personalidad, más allá de su capacidad para comunicar, transmitir ideas, entusiasmar, se debe a la situación económica devastada en la que está Argentina, que ahí prácticamente, no digo que compras cualquier cosa, porque podrían haber comprado ahora mismo socialismo y no lo han hecho, pero desde luego te rebelas contra el statu quo en esas condiciones. En España claro. No estamos así. En España en 2012 lo estábamos. En 2012 lo estábamos. Y de ahí viene Podemos. Y ahí viene Podemos, y por eso Rajoy fue tan sumamente decepcionante como gobernante, porque Rajoy en 2012 podría haberlo hecho absolutamente todo, podría haber hecho reformas profundísimas en este país y subió los impuestos, que es lo primero que hizo. Entonces, por querer sobrevivir no sobrevivió. Ahí necesitaba traer un discurso. Rajoy o Feijóo para esas cosas no valen, no son gente de combate, no son gente curtida en el debate de las ideas, son gestores que más o menos hacen cuadrar las cuentas y así, pero no son capaces de ilusionar a su gente, tampoco son capaces de crear una base social que los defienda, porque no están defendiendo nada distinto de los otros. Simplemente una mejor gestión, pero no defienden ningún modelo distinto. Por eso digo que a mí no me gusta cuando, por ejemplo, Feijóo se pone a hablar con los socialistas. ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer lo mismo que hacen ellos? No vas a cambiar nada. Ese es el problema. Tienes que dar un discurso distinto en algo, por lo menos, en algo. Bueno, lo intentaron con derogar el sanchismo, pero sin proponer positivamente nada. Y ahora, en cambio, dicen que quieren derogar el sanchismo con el sanchismo, ¿no? Lo cual es disparatado y te hace perder credibilidad, es evidente. En cambio, Milei puede estar dispuesto, al menos por lo que dice, a pactar con quien sea, pero para su proyecto. Sí, no, y si hace excepciones, yo veo que las hace a regañadientes. O sea, yo viéndolo a los ojos o en los vídeos y así, veo que es una persona que cree en lo que dice. Y va a intentar hacer lo que pueda. Otra pregunta, porque de esto no sé hasta qué punto hemos hablado, ¿no? Siempre hemos hablado muchas veces de que la política es muy mala, de que hay un proceso de selección adversa en política. Bueno, sí que hemos hablado algo de la corrupción de la política a pequeña escala, pero me interesa una breve reflexión suya sobre la capacidad de la política de corromper a la gente, incluso que entra siendo honrada y siendo honesta. La famosa frase de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero, ¿qué más nos puede decir de esto? Porque más allá de este lugar común de Lord Acton, seguro que hay muchos otros mecanismos implicados. Y referido al caso de Milei, ¿la política argentina puede terminar corrompiendo a una persona que entra con tantas convicciones como Milei o es complicado? La argentina, la española, sí, la francesa. Sí, eso no... En este caso me refiero específicamente a la Argentina porque hablamos de Milei, pero la política en general, sí. Hablamos mucho que decir, las leyes de la política siguen operando, incluso que seas ultralibertario, siguen operando igual. Es decir, al final tú tienes unas presiones de tu gente, ¿no? Que te empiezan a decir y quieren que hagas cosas y quieren ceder. Entonces, al final te acaban llevando una deriva de este estilo. Más claro, la política se financia muchas veces como se financia y tienes que llegar a acuerdos con gente, a lo mejor no él, pero tiene que llegar a acuerdos, pactar con gente que a lo mejor no es lo más honrado. Entonces, al final acabas entrando en juegos de ese estilo. Es muy difícil mantenerse incólume en ese tipo de juegos. Terminas hasta cierto... Pero no porque sea corrupto, que yo no creo que lo sea, repito, si quisiera corrupto tendría otro tipo de discurso. Pero es la propia dinámica. Ya vi demasiados casos de gente así. Pero ¿hasta qué punto una persona, ¿no? Porque esto obviamente necesitaríamos a un psicólogo, ¿no? Pero quizás su óptica política nos ayude, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona que permanece en política, imaginemos, una persona honesta entra en política y la política es una cesión
continua contra muchos de tus principios. ¿Hasta qué punto una persona que se mantiene dentro de la política 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7 años, cada día cediendo, pisoteando permanentemente muchos de sus principios, no se termina convirtiendo en un cínico al que todo le da igual porque se ha acostumbrado a vivir así y ya no valora nada y no se aferra a sus principios? Puede ser que psicológicamente te afecte, claro. Eso se ve también en la izquierda, ¿eh? Sí, no sí, solo claro. No solo tenemos Suerte, aquí. No, pero después van cediendo. Quiere decir que se acaban acostumbrando al poder. Estoy pensando en Alan García en el Perú y estoy pensando cómo después cambian de postura y cambian cosas, se van acostumbrando a todo eso. Supongo que psicológicamente tiene que afectar y después el tipo de gente con que andas. Porque la política es un juego de suma cero. Ya hablamos de esto. Ganas tú, gano yo. Y supongo que los políticos dirán, vale, está bien que hay políticas libertarias en Argentina, pero quiero ser yo quien las lleve delante. Claro. Pero que a lo mejor no es porque quieres ser tú, porque si te vas tú, se va mucha gente que quieres contigo. Y no te fías tampoco del que llega para que no te fías del que llega, porque es que no solo que te vayas tú, es que si te vas tú, tus ministros se van contigo y a lo mejor son gente que le tienes cariño y le dicen, presidente no se vaya, presidente quede, presidente tal, no se va a hacer, no. Entonces yo nunca me vi en esas cosas, entonces no sé exactamente cómo es psicológicamente, pero yo creo que psicológicamente tiene que afectar. No, pero incluso. Afectar mucho. Por eso es así tan compacto los estados. Un caso que los españoles entenderán perfectamente, la sucesión en Podemos, Pablo Iglesias por Yolanda Díaz. Claro, Pablo Iglesias cuando nombra a Yolanda Díaz, imagino que la nombra, entre otros motivos, porque cree que más o menos va a ser continuadora de su obra y luego lo ha destrozado totalmente. Entonces, claro, imaginemos, Milei dice que quiere estar 8 años, a ver si gana ahora y luego si vuelve a ganar. Pero claro, al cabo de 8 años, aunque no le haya cogido apego al poder, si le tiene apego a los principios, también se planteará, si me voy yo, a ver quién entra ahora y a ver si toda mi obra política exitosa, claro, porque si está 8 años ha tenido que ser exitoso, si no se lo habrá encargado políticamente antes, a ver si toda mi obra política exitosa se la va a derruir la persona en la que yo confío, pero claro, cuando tenga manos libres, una cosa es que confíe en ella como mi subordinado y otra que confíe en ella cuando ya no sea mi subordinado y tenga manos libres. Porque en política tienes que acabar con quien te puso. Esa parte, claro. Y tienes que liquidar muchas veces su legado. Eso es ley de hierro y liquidar a su gente, sobre todo. Claro. ¿No? Porque su gente les leal a él y no a ti, claro. Les leal a ti y sobre todo si están ellos no puedes colocar tú a los tuyos. ¿No? Es una postura compleja. Los sistemas de este estilo, de que no puedes repetir al final el último mandato, no mandan nada. Claro, manda muy poco porque la gente ya empieza a tomar partido por lo que va a venir después. Yo estoy viendo en Francia. Macron no puede repetir. Ya salió uno de sus ministros a decir que quiere ser el presidente. Acaba de ser reelegido. Sí. Pero ya empieza a moverse la gente porque la gente que quiere seguir empieza a arrimarse al nuevo o al que piensa que va a ser y ya empieza a dejar de decirte a ti, ¿no? Sí, tú ya vas perdiendo, cada día que pasa vas perdiendo fuerza. Y esto le pasa a este sistema de mandatos. Podrá mandar un mandato y al principio del segundo. Después poco mando por el propio sistema que tiene. Entonces, a ver a quién pone después. Por eso digo que es importante saber a quién... Por eso la ideología en política es muy importante porque es un cemento. Una persona que es creyente en algo, al final acaba siguiendo tu legado. Es una persona que está contigo porque le caes bien o por tipo de cosas, normalmente abandona tu legado. Por eso es importante ver con quién andas. Y por eso comentábamos la vez pasada de ver si los que están con él, los posibles sucesores, son tan ANCAPs o tan libertarios como es él. Claro. Y por cierto, Jorge Dobón, que estuvo en la Universidad de Verano en esta edición del Instituto Juan de Mariana en el Escorial, pregunta, dado que la situación económica y social es tan diferente entre España y Latinoamérica, ¿cuál creéis que sería el camino político para una alternativa liberal aquí? Aquí es donde aquí, en España. En España. Sí. En España, yo soy muy gramsciano. Además, yo soy muy paciente. Yo sé que una socialidad yo no la voy a ver. Pues Rayo, que es más joven, sí, pero yo no la voy a ver. Si usted no la ve, yo creo que... No, pero digo que hay que pensar un poco a largo plazo, como pensaban los cristianos al principio, no pensaban al día siguiente, a ver si tomábamos nada, sino pensar a construir aquello y crear una base y ya llegará el momento. Es el pensamiento que lo llaman pensamiento catedral, no es el pensamiento de los que hacían las catedrales, que sabían que no la iban a ver acabada. No se trataba de Santiago duró varios cientos de años hacerse. Entonces, los que la hacían sabían que no la iban a ver acabada. La Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? O mismo la Sagrada Familia. Entonces, el que la hizo Gaudí no tenía pensado verla acabada, pero dejó la base hecha. Pues nosotros tenemos que hacer algo semejante. Es decir, nuestra labor es vivir en la tierra en este momento
y ayudar a construir el futuro, vivirlo lo más honradamente que podamos e intentar construir estas ideas, pero no pensar que va a llegar mañana. Y además, si llegara mañana sería un error. Porque no, repito, no sería una sociedad que entienda de estas cosas, que no sepa de qué estamos hablando. ¿Qué? Sí, no, sí. Lo vería como una moda política que a lo mejor en España puede salir un líder atractivo y sale, y cuando marcha líder vuelve otra vez Pedro Sánchez. Claro, y yo el miedo que tengo en Argentina es hasta qué punto el cambio electoral que se ha vivido en Argentina es un cambio ideológico profundo o es un cambio de moda. Esa es para mí una de las grandes dudas, porque si hay que hacer reformas que requieren sacrificios y la gente a las primeras de cambio, a los primeros sacrificios de cambio, dice esto no funciona, lo abandono, pues no vas a conseguir nada. Y es que es un riesgo. Te abandonan porque la masa de la población es muy volátil para estas cosas. En un año ya te abandonan todos. Y en ese sentido, una pregunta opuesta, complementaria pero opuesta a la que he planteado antes. Antes, alguien en el superchat ha preguntado ¿cómo cree que influiría en Latinoamérica una victoria de Milei? Y una derrota, en el sentido, más que derrota, un fracaso de Milei. Ahora, depende de qué fracaso. Un fracaso electoral no sería tan malo como un fracaso de políticos. Un fracaso electoral da igual, creo yo. O sea, da igual. No, el fracaso electoral daría 4 años más para hablar de esto. Sí, por eso, que no pero imaginemos que... volvería a la siguiente seguro que ganaba. Pero siempre daba tiempo a explicar esto. Claro, imaginemos que... Pero un fracaso de política, sobre todo no es que fracaso de política, es un fracaso al principio cualquier reforma de este estilo es dura. Sí, tiene grandes perdedores y es costosa. Eso es, claro. Por desgracia es así. Si la haces mal, el país puede incluso empeorar. Entonces... Y si lo haces mal, puedes empeorar. Pero no solo eso, al principio es como se lee. Después, la Thatcher los primeros años, los primeros años estuvo a punto de perder. Las medidas que tomó eran muy mal vendidas, o sea, la población no las entendía y al principio, claro que tienen costes, tienen costes grandes sobre ese método de la población. Es que esto no es llegar mañana ya a hacer un chasquido los dedos y ya se acaba el problema. Al principio seguramente con la dolarización hay colectivos que sufren y sufren bastante. Entonces, depende cómo lo expliques y depende si la sociedad lo entiende, porque si tú dices, mira, esto es una medida necesaria, pero en unos años vas a salir de esto, ¿no? Yo creo que ese espíritu, por ejemplo, de las reformas de Balcerowicz en Polonia, ¿no? Que al principio fueron durísimas. Pero claro, el tiempo vio que eran exitosas, porque otros países no quisieron hacer reformas, pensando, por ejemplo, en la misma Ucrania o en la propia Rusia o en otros momentos. No, porque es muy doloroso y tal, vamos a hacerlo a poquitos, y a poquitos no hiciste nada, porque enseguida se revierte. Claro. Pero claro, los polacos estaban, digamos, esperanzados de que iba a llegar algo mejor. Pero no va a llegar al momento. Aquellos inviernos que hubo en los países bálticos también. A ustedes muy jóvenes igual no se acuerdan, ¿no? Pero estaba la prensa de izquierdas aquí. Me acuerdo de 2009, un titular en público, el bastión neoliberal se derrumba en Europa, estaban hablando de Letonia, porque en 2009... cuando nosotros estábamos pidiendo que nos rescataran, etcétera, bueno, nosotros un poco más tarde, pero no, en 2009 Letonia estaba recortando masivamente el gasto público, bajando el sueldo a los funcionarios, bajando las pensiones, para cuadrar las cuentas, cuadrar el déficit, y claro, los primeros meses fueron durísimos, unas caídas brutales del PIB, aumento del desempleo, parecía que efectivamente Estonia, Letonia y Lituania se venían abajo, pero... Después no tuvieron que ser rescatados por el Banco Central Europeo y empezaron a crecer y en pocos años, pocos en comparación con España al menos, recuperaron sus niveles de PIB precrisis y todo porque hicieron lo que había que hacer en el año 2009 y 2010, todo lo contrario que en España. Pues digo que yo estoy hablando de los años 90, cuando se hizo la transición. La reforma en Polonia fue durísima, me acuerdo de la prensa de izquierda, los polacos o los letones mueren de frío, no había para carbón. Claro, después... Se vio que aquellos países que hicieron esas medidas duras después prosperaron. Los que no quisieron cortar porque sufrían y tal, pues siguen como estaban antes, ¿no? Estoy pensando, repito, en Ucrania, estoy pensando en Bielorrusia, estoy pensando que no quisieron hacer reformas profundas, pues siguen estancados como estaban más o menos antes. En cambio, los otros que estaban más o menos al mismo nivel empezaron a prosperar. Y esto es algo semejante. Si la población no entiende, no tiene una ilusión de que hay algo mejor, las primeras de cambio te abandonan. Pues es importante explicar lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y que esto tiene costes. Porque a veces... En el discurso político no va a llegar a ser una maravilla, no, hay que prometer a veces sangre, sudor y lágrimas, como hizo Churchill.
Y hay que explicarle. Decir, mira, no va a ser fácil. Esto fueron muchos años de hacer daño. Ahora hay que pasarlo mal en un año o dos y a ver cómo aguantamos, a ver cómo hacemos entre todos, así, lo que sea. Pero tenemos que salir de esta, ¿no? Y la solución es esta. Pero no decir, no, voy a llegar mañana y mañana se acaban los problemas todos. No se van a acabar los problemas todos. Simplemente tendrá que pasar 1 o 2 años muy duros. Hasta que empiece a verse algo. Sí, claro. Hombre, solo con que consiga estabilizar la inflación en año y medio, ya lo hemos dicho, eso ya es un triunfo político gigantesco. Bueno, una pregunta un tanto extraña por la forma de formularla, pero ¿cuál cree que son los enemigos de la libertad en España? Y si puede nombrar de los cuales sospecha. Por ejemplo, el dueño de ACS, es decir, Florentino Pérez, PSOE, PP-PSOE, Radio Televisión Española. ¿Qué poderes fácticos y no tan fácticos son los que de alguna manera dificultan la penetración de ideas liberales? No me gusta echar la culpa a los poderes fácticos, que los hay seguramente, ¿no? Me echan la culpa a mí mismo, me echan la culpa en todo caso a nosotros. Tenemos que también saber explicarlo bien y trabajar y estudiar más, ¿no? Y hacer de vez en cuando algún sacrificio, decir, pues vamos a estudiar este tema mejor, vamos a comunicarlo mejor, vamos a explicar un poco mejor, ¿no? Pero el enemigo de la libertad no hay un enemigo así concreto. De hecho, estamos hablando tranquilamente aquí en nuestro foro. A mí no me gusta tampoco hacerme la víctima. No decir, a ver, si no llegamos a más gente, yo no hablo por mí, no por ustedes. Usted tiene mucho de eso. ¿Será que no lo hacemos bien o algo falla? O no lo explicamos bien o así. Los demás no tienen culpa de que hagamos. Nosotros no tenemos tampoco, yo por lo menos nunca me sentí censurado personalmente. Puede quedar mejor o peor, pero honradamente ni en la universidad, ni en mi trabajo, ni en los medios, yo nunca tuve problema ninguno. Claro. No, aparte digo, ¿será que yo que no me explico bien? Es verdad que los liberales tenemos ciertas desventajas competitivas frente a otros poderes más establecidos que tengan muchos más altavoces, pero también tenemos ventajas. Tenemos un discurso distinto del statu quo. El statu quo también se tiende a dormir porque una vez eres absolutamente dominante, ¿para qué vas a estar defendiéndote continuamente? Entonces, al final es una batalla ideológica en la que tienes algunas ventajas y algunas desventajas y has de saber aprovechar tus ventajas. Y si no tienes éxito, yo también coincido en eso, no tienes que atribuirlo a que hay una especie de conspiración internacional que impide que tus brillantes ideas triunfen. Es que, al menos en sociedades donde más o menos se respeta la libertad de expresión y de comunicación, pues que no estás persuadiendo adecuadamente al personal, ¿no? Y eso se además, fenómenos como este de Milei son muy importantes porque te sacan palabras nuevas. Por ejemplo, yo vi la primera vez que vi en la prensa, en primera página, la palabra capitalismo. Sí. En la prensa, en un periódico de tirada nacional, aparece esa palabra, anarcocapitalista. Cuando yo decía anarcocapitalista hace 5 años, la gente se reía o no sabía qué era eso. No es que... Sí. En foros fuera de los nuestros, ¿no? De una conferencia o como presentaban o así. La gente no sabía qué era eso, parecía una cosa extraña, porque supongo que para el ego es una cosa extraña. ¿No? Sí, claro, sobre todo para el anarquista de izquierdas, anarcocapitalismo es una contradicción en términos, claro. Claro, es que no está metido en nuestros debates, les parece una cosa extraña, y a veces incluso pero es que tienen que hablar de esto. Sí, tienen les gusta, que buscar a ver qué es eso. Tienen que, ahora hasta vi Roth para en periódicos. Sí. No, digo, lo vi citado porque sigue este señor, tal, lo vi en medios, tal, eso no tiene precio. Porque ahora tienen que buscarlo. Al periodista, mira a ver qué es eso. No. Aunque lo critiquen, mira a ver qué es eso que están haciendo, a ver a qué se dedican. Pues tienen que andar a buscar, tienen que andar a... Yo digo que una idea empieza a triunfar. Por ejemplo, cuando empiezo a ver, por ejemplo, los libros de Slobodian, ¿no? ¿Quién es Slobodian? El globalista, que son libros contra mí, no como los suyos, desde otra perspectiva. Sí. ¿No? Y además de mala fe, los libros. Y de mala fe. Pero quiero decir, cuando empieza a haber crítica académica organizada es que esto está subiendo. Hombre, claro, sino para que lo... No, es que antes no había ninguna. Yo digo, a ver qué críticas hay. No había autores críticos, no había nadie que se molestara en escribir un libro criticando. Es que ahora se molestan en hacer libros criticando. Bueno, ya es un libro. Uno de mis mayores honores es que el profesor Bagus me haya dedicado un libro. Sí, no, eso es un honor muy grande que no todos lo tienen. Claro. No. No todos tienen un anti. No está claro. No creo que me lo merezca. No, pero Rayo lo hizo por llamarle a usted blando, no desde el otro punto de vista. Es una disputa también
entre hermanos, como que se quiere Sí, decir así. entre amigos o colegas, está claro, pero bueno, es un libro a la contra de mis ideas monetarias, Tiene supuestamente publicaciones, blandas, que en verdad son más ortodoxas que las sí, suyas, pero bueno, eso tiene publicaciones juntos y todos los... sí, por eso, no, Por no, eso, y por vamos eso a seguir digo, publicando. yo digo que alguien, un académico, se dedica a escribir un libro contra esto, Sí, claro. es que ya pasó a otro estadio, digamos, ¿no? Ya no está en el estadio de una cosa, sino ya está en el estadio, digamos, casi de mainstream, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso me complace, entonces digo, por lo menos es así. Por cierto, ya vamos a ir terminando porque el compromiso termina a las 10:30, pero hay un par de preguntas que quiero formularle al profesor. Rodolfo Díaz, en mi experiencia, los liberales con cosas como el principio de no agresión nos obligan a repensar lo que vamos a decir. Entiendo que lo que está diciendo es que el principio de no agresión es un principio muy rígido y no es adaptable a muchas circunstancias cambiantes, Sí. ¿no? Tenemos una línea ética muy delineada, mientras que la izquierda es muy flexible en sus principios. A ver, según que izquierda, la izquierda ortodoxa Claro, también tiene sus la izquierda marxista principios. no es demasiado... Igual que, a ver, la izquierda convencional y la derecha convencional tampoco es que sean muy Claro. ortodoxos. Normalmente las personas que tienen así como una ideología más o menos dura tienden a ser bastante más consecuentes, piensan más lo que dicen, etcétera, porque están siguiendo, digamos, un modelo. Están los otros que quieren, digamos, agradar a todos, pues no. Doctora Alexei, que es miembro del canal de YouTube, dice: ¿cuál sería el primer libro que se debe dar a un hijo para que entienda las ideas liberales? A ver, a mí siempre me gustó mucho el de Haldit, no sé qué opina el profesor Rayo. Para empezar, quiero decir, ¿no? Claro, pero eso ya es una ya edad... sé que empezamos con 1000 fallos y cosas así, pero, No, a mí me parece un libro muy interesante. Pero yo creo que está pensando, no lo sé, podría Es una aclarar la novela cosa, o así. pero claro, yo creo que está pensando más bien en pues, un niño de 6, 7, 8 años. El de Hadley ya es para... No, ya entiendo. Sí. Yo pienso que verás el Michael Kohlhaas, por ejemplo, de Von Kleist, es un libro contra el poder. El de Michael Kohlhaas, así se escribe así. El de Von Kleist, pero es una novela, ¿no? Sí, pero ¿cuál? Perdona, es que no... A mí me gusta esa cosa, por ejemplo, el cuento de los tres cerditos, que a mí me gusta mucho. Pero entonces es coger literatura clásica y reinterpretarla, ¿no? Desde el punto general, de... los cuentos de hadas, lo que pasa, había que mirarlo con los cuentos de hadas, son muy interesantes, los clásicos, los de Anders. Los clásicos, no los corrompidos por la modernidad. No, porque ahora ya se modernizaron, ahora son pitufos y cosas así. Los pitufos son comunistas. Son bastante socialistas, es decir, no eso falamos de broma, pero son... La abeja Maya, por ejemplo. La abeja Maya como tal fue como tal fue concebida, como un cuento socialista para niños. Valdemar Bons, cuando la escribe, lo hace deliberadamente. Obviamente no defiende la lucha de clases, no lo defiende abiertamente. ¿no? Pero es un cosa, la colmena es lo primero, todas las abejas, ese tipo de cosas así, ¿no? No, pero los pitufos, la gente se ríe, pero es una comuna socialista clarísimamente. Sí. No, y el malo es Gargamel, que quiere el oro y quiere el dinero y además tiene forma de judío, y etcétera. No, bueno, quiero decir que los cuentos tienen su función, pero los cuentos clásicos, los de Andersen, por ejemplo, son muy interesantes, ¿no? O los de Grimm. Eran parlamentarios liberales en el Parlamento alemán. Es que y Andersen era un viejo conservador. No era. Son cuentos que transmiten valores tradicionales, de esfuerzo, de trabajo. Yo creo que esos cuentos me son muy interesantes. Yo me crié mucho en esos libros. Yo creo que algo de valores me metieron, ¿no? Es decir, además son así como son bastante conservadores en las formas y enseñan así a trabajar, no tienen estas cosas así, ¿no? Pues por cierto, uno que quizá le gustaría es tío Gilito, que alguna vez lo ha comentado y lo menciona en el chat, ¿no? Que Tío Gilito tiene un capítulo que habla sobre imprimir dinero genera inflación. Hay uno de Pato Donald que empieza, creo que es uno que hace de mago, hombre, ¿cómo se llama? El aprendiz de mago, se llama así, que empieza a barrer dinero y cosas por el estilo. No, hay uno que es así, pero yo creo que el aprendiz de brujo, perdón. Pero creo que tiene también es una crítica. Eso era el Walt Disney viejo. Eso es fantasía, creo que es. Pero en Tío Gilito hay un personaje que usted lo sabrá, la audiencia no sé si lo sabe, que está basado en Mises, que es Ludwig von Pato. En la traducción en español, es un personaje que el autor reconoció que está basado en Ludwig von Mises. O sea que sí, Tío Gilito es un buen sitio para... Sí, no, el Tío Gilito es muy criticado, es como más gastador. Se ve, por ejemplo, en esos cuentos de esto que hacen sobre el cuento de Dickens, ese tipo de cosas. Sí, yo vi a Scrooge, ¿no? Sí. Tipo de cosas.
Pero es que igual Disney tenía ideología bastante conservadora. Sí. El viejo. Ahora creo que la casa ya no es lo mismo que la antes. No, ahora ya no es lo mismo, ¿no? Y una última pregunta que no tiene mucho que ver, pero... Él no tiene un cuento de los 3 cerditos, también Disney. Sí, tiene un cuento de los 3 cerditos, sí. O los Aristogatos. Los Aristogatos creo que hablaba de ellos. Es nuestro amigo, ¿cómo se llama? Piketty. Ah, sí. Piketty al final de Capital del siglo XXI habla del Aristogato. Creo que no le gusta mucho porque la gata le enseña valores de orden y conservadores a los gatitos pequeños, ¿no? Por eso digo, es interesante que los Aristogatos, que a mí me gustaban mucho también. Claro, pero esos cuentos ya no los hay. Supongo que si refiere al libro, yo recomiendo los cuentos de hadas, así, tradicionales, los que había antes. Incluso algunos libros de fábulas de estos que había. Y la última pregunta, que está un poco desligada, pero Álvaro Fernández Marín pregunta: tengo dudas sobre mi futuro profesional. Me llama bastante la docencia e investigación académica. ¿Podrían explicarlo un poco y darme algún consejo? A ver, entiendo que cómo entrar en la academia y cómo pues, ir ascendiendo en la... Primero ¿no? A ver, creo que tenemos carreras parecidas pero distintas, en épocas distintas. Sí. Yo, a ver... A mí me gustaba estudiar, me gustaba mucho leer, entonces lo que hice fue hablar con un profesor de mi facultad, con Sevilla, a ver, yo quería seguir estudiando y él ya me iba diciendo, pues si había opción, no había opción, y me iba viendo, así como se entraba antes, ¿no? Y te iba guiando en el proceso, pues preséntate a esta plaza, preséntate a este concurso, publica, me iba diciendo todos estos procesos, ¿no? Y me fue enseñando, digamos, de forma tácita. Yo, si tiene interés, yo empezaría así. Si tengo un profesor de su agrado, pregúntele cómo se hace. Un mentor, ¿no? Un mentor. Sí, un mentor, porque este es un oficio que, aunque está burocratizado, no es burocrático. En el sentido de que, bueno, pues hay que ver si vale o no vale, si le gusta esto o no le gusta, y hay que probarte un poco, ¿no? En el sentido de, a ver, ¿lo que quieres sacar una oposición o quieres estudiar? Claro. ¿Quieres hacer algo? ¿No? O quieres trabajar en la universidad privada, porque en su época prácticamente la carrera universitaria se tenía que desarrollar dentro de la universidad pública, pero hoy afortunadamente ya no es así y de hecho vuelvo a meter la cuña, Universidad de las Hespérides, la acabamos de crear en Canarias, pero es una universidad online accesible a toda España. Ahora mismo vamos a empezar las clases de primer curso de los grados académicos que ofrecemos, pero bueno, es una universidad que va a estar en expansión, porque cuantos más alumnos tenga y cuantos más cursos se tengan que impartir de cada grado y cuantos más grados haya, pues más personal va a requerir y ahí ojalá pues haya muchas oportunidades para desarrollar carreras universitarias, carreras docentes de aquellas personas que sean válidas y que tengan ese empuje para... Eso me decía mi difunto maestro, don José Vilas. Me decía, mira, quien quiere ser profesor universitario lo es, pero tiene que querer serlo. Claro. En el sentido que quiere ser el sentido que se vea que come los libros, que se vea que estudia, que está interesado en las cosas. Y al final, tarde o temprano, si no es en un sitio o en otro, acabas entrando. Y eso es yo, más o menos, mi experiencia vital, lo que quien quiere ser acaba siendo, pero tiene que demostrar que quiere serlo. No es decir, no, llego y ya está, ¿no? Que es una persona que tiene constancia, que es capaz, por ejemplo, la tesis doctoral no es tanto por la calidad como la constancia. Es el trabajo, usted que lo ha dicho también como yo, sabe que yo fue los trabajos más duros que pasé en mi vida. No. En el sentido de que tienes que hacer un trabajo, además que te lo van a evaluar, pero tienes que hacerlo un trabajo tienes que pasar varios años centrado en un tema, ¿no? Sí, es vivir para eso, básicamente. Yo creo que es una especie de filtro. En el sentido de, a ver, es capaz de pasar 5 años estudiando una cosa, releyendo lo mismo, con pocas variaciones, pues eso, yo creo que es que tengas ganas de estudiar, y eso hay que verlo como cualquier otro oficio. Yo creo que en los oficios también se ve. El señor quiere ser carpintero, le gusta estar con la madera, le gusta estar con una sierra. Si no vales para esto, ¿no? En pocas palabras, trabajo duro. También trabajo duro. Y en este caso, y yo creo que no hay fallo. A lo mejor no es donde quieres, claro, no es a lo mejor en tu ciudad, a lo mejor no es como quieres tú, ni en el área, que también tiene que tener cierta empresarialidad. También claro. Mi maestro, me decía mi difunto maestro, que decía, mira, a ver, maestro, esa cosa que te gusta a ti está muy bien, pero mira, ¿por qué no te metes en estas cosas? Que hay menos gente, que hay menos gente, que seguramente en el futuro hay más plazas en esto, pues se va a jubilar, o hay más que en esto que te gusta a ti, que es más bonito, ¿no? Y te metes sobre burocracia. Y reforma administrativa, que es un tema que en general no es el más atractivo del mundo, ya lo digo yo. ¿Qué pasa? Después hice otra cosa, que me enseñó a que me gustara lo que estaba haciendo.
aunque el tema no es el más atractivo del mundo para un Lego, ¿no? Una vez que te metes en él, empiezas a ver que hay debates, que pelean unos contra los otros, y que hay un montón de temas, y que tienen muchas derivaciones. Y tal. Fue donde descubrí yo a Mises, por ejemplo, la burocracia de Mises, haciendo mi tesis, ¿no? Y el libro del socialismo después. Quiero decir, pero es que eso es muy... Claro, también tienes que buscar cierta empresarialidad. Sí, sí. No decir, a ver, me gusta esto, quiero ser profesor en esto. Espera usted, a ver, hay salida en esto, va a haber plazas en el futuro en esto, tiene demanda estudiantil este tipo de temas, ¿no? Porque si no hay demanda estudiantil, tarde o temprano, ese área de estudio se cierra. Aunque te mantengan tal, pero al final, o no crece. Entonces, no hay forma. A ver, eso que hace que estudie usted, que le apetece estudiar usted. O sea, es importante algún tipo de mentor que le guíe, dime, estudia esta cosa, como me dijeron. Yo le agradezco mi infinito que me dijera, mira, métete en esos temas, hombre, que eso no lo quiere hacer nadie. O por no quiere hacer nadie. No es lo más divertido, porque a la gente le gusta estudiar cosas bonitas, así del Estado y, ¿no? De historia, de cosas por el estilo. No, que es más atractivo, lo sé yo, que me gusta más estudiar, que es más divertido que estudiar la burocracia, ¿no? Sí, sí. Pero me dijo, mira, por ahí no hay tanta... Claro, no hay tanta salida, está claro, sí, sí. Hay que buscar también nicho. Sí, sí. Nicho, y en lo otro sí. Y en lo otro, a ver, va a haber facultades, va a haber esto, va a haber una escuela de gestión de Pontevedra, va a haber ahí hay cosas. No sé si me explico. En lo otro, no. Está bien, es muy interesante, mucho más divertido para discutir así, tal, pero no tiene tanto futuro. Entonces, esas cosas que se las diga a alguien también, ¿no? Y eso es importante saberlo. Que no solo tampoco. Y después, gracias a eso, ahora puedo dedicarme, aparte de seguir estudiando la burocracia, puedo dedicarme a estudiar lo que quiero. Claro. Sí, no, la academia más o menos deja tiempo libre para seguir investigando. No, y bueno, y te incentiva. Y desde la burocracia puedes... Yo llegué a estas cosas desde la burocracia. A teoría del Estado llegué desde la burocracia. Hasta teorías económicas llegué desde la burocracia. Y sigue gustándome el tema. Además, de hecho, es un tema que sigue gustando. Ahora me gusta mucho, me encanta. Y todo lo que sale de burocracia. Aunque nunca hable de estos temas así con ustedes, es un tema que me encanta. Bueno, pues a ver si un día hablamos más. Porque no es tan divertido de hablar de esto, pero sí que... La burocracia es, yo creo, uno de los grandes desconocidos del Estado, ¿no? Porque nos fijamos siempre en la clase política y la burocracia tiene muchísimo poder, tanto para impulsar como para frenar la clase política. De eso iba en mi tesis, del poder que ejercen los burócratas, cómo los burócratas cambian las políticas y cómo frenan políticas. Claro, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pues un día... Muchas veces se piensa, no, es un tema, digo, más aburrido, no es una literatura. Bueno, yo creo que es muy interesante porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de Milei, lo veremos, aunque gane las elecciones y tenga poder, si la burocracia no rema a su favor, va a fracasar. Entonces, pero la burocracia nunca se enfrenta, nunca le dice que no, simplemente no hace las cosas. Bueno, pues... No, es que la forma de enfrentarse es esa, no es decir, se llama táctica del soldado Sveig. La huelga de bolis caídos, ¿no? Sí, sí, señor. Eso lo hicieron a Indalecio Prieto, y se lo hicieron a Thatcher también, por ejemplo. Sí, señor, lo mismo lo hacen bien, o lo hacen mal. Claro. O lo retrasan. Ay, Dios, que me olvidé del plazo. Pude olvidar. No, es decir, pero no es un poder que se te enfrente. No, hombre, claro, no van a la guerra, pero en ocasiones no, sí. No, ni a la guerra dialéctica. Todo, sí. En ocasiones sí, pero pocas. Cuando no quieren. Cuando no quieren. Se lo hicieron a Gil Ferdinand, que le gusta tanto. Se lo hicieron los burócratas del Reich, ¿no? Sí. Se enfrentaron a él, pero se enfrentaron a él, le hacían mal las cosas, o sea, no entregaban en plazo, no hacían. Entonces, no creo que acabó con un ataque así, tuvieron que ingresarlo en un hospital, del ataque que dio, porque no le hacían las cosas, pero no le decían que no, le decían que sí, que ahora mismo, ¿no? Porque él quiso cambiar toda la burocracia del Reich, y la burocracia del Reich se defendió. Las burocracias también tienen ideología, los burócratas también tienen ideas políticas. No son, tienen que coordinar, claro. No son entes neutrales, obedientes, así como, sino que son personas que no les gusta, sobre todo que no les gusta que les digan cómo tienen que hacer las cosas. Pues digo que es un tema. Era un día para pero digo que es un tema que... Un día hablaremos con más detalle y detenimiento sobre la burocracia y sus múltiples derivadas y también si liberal se puede meter en la burocracia o no se puede meter este tipo de debates morales que también... y los hay debate. Aparte de mí se dan unos libros de debate en estos temas. Desde el punto de vista. No hay mucho, pero desde el punto de vista de teoría de la organización, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Eso me gustaba a mí mucho, y me gusta mucho. Y de hecho, es a lo que me dedico así profesionalmente. Pero que de ahí derivé a otras cosas.
Por cierto, tenemos que terminar, pero Acaba la última, venga, esta que le me preguntan. presionan para que la conteste. Gabriel Ferrara, el oligopolio financiero transnacional prácticamente privatizó el suministro de dinero digital gracias al encaje fraccionario, siendo más poderoso que la casta política. ¿Creen ustedes que le permitirían a Milei cerrar el Banco Central y eliminar el curso forzoso? Yo no sé qué será un oligopolio financiero transnacional, supongo que puede haber algo de eso, pero esos oligopolios muchas veces están respaldados por los estados, no son un oligopolio privado. Es decir, Sí, claro. El FMI, el Banco Mundial, estas cosas así que quitan, es que yo sepa, no son entes que se crean por mercado libre, son entes creados políticamente que dicen aplicar políticas neoliberales, que eso es muy distinto, ¿no? Pero no es un órgano de libre mercado. Yo creo que la banca, repito, que no tiene tanto poder como dice la gente. Yo cuando nacionalizaron, y Mitterrand no cayó porque es mala política privatizar. Normalmente los bancos se privatizaron en muchos sitios del mundo. Se estatalizaron en muchos sitios del mundo. Y no pasa nada porque al final... Eso fue Gilferding. Gilferding, el capital financiero, es el que crea el mito de que la banca tiene así como un poder, como un pulpo, que tiene un poder internacional. Y es una especie, es una frase muy difundida entre el marxismo. ¿No? Y entonces todos creen que el poder financiero tiene un poder desmesurado frente a otros poderes. Pero el poder está en la boca del fusil. Bueno, el comunismo y el nazismo, hay que decirlo, ¿eh? Porque... Sí, el nazismo, ¿no? Y más sistemas políticos acabaron con la banca o la controlan. La banca, por ejemplo, una banca privada actual, yo creo que sin el apoyo del Estado no funciona. Tal cual está, sin el apoyo del Estado no es capaz de funcionar. No, claro. La banca actual, sin el apoyo del Estado, la actual, sí, quiebra en 2 semanas. Vamos. En 2 semanas, pues estoy diciendo que quien tiene el poder, el que tiene la capacidad de cargar impuestos, el que tiene capacidad de imponer las leyes. No lo que recomiendo para niños. Preguntamos si una novela, este señor, y no es para niños, es una novela, si a quien le gusta leer novelas. Yo, de estas cosas, sí que recomiendo más bien cuentos de hadas, o cuentos tipo de Disney o así, ¿no? De Disney tradicional, no el actual. Tradicional, sí. Muy bien, pues profesor Bastos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es siempre un placer tenerlo aquí. Yo disfruto, la audiencia disfruta. Espero que usted también más o menos disfrute. Y que yo paso bien porque así tenemos una conversación de estas así nuestra. Pues muchísimas gracias por volver a acompañarnos un mes más. Próximamente le volveré a llamar a ver si hay noticias, ya sea pues en España la investidura previsiblemente fallida de Feijóo, o en octubre la primera vuelta de las elecciones argentinas, o cualquier otra cosa que pueda surgir entre medias. Lo dicho, muchísimas gracias, es un honor y un placer. Venga, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, profesor. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos, y querría aprovechar este último minuto también para agradecerle nuevamente a Revolut pues el patrocinio de esta conversación con el profesor Bastos. Recordad lo que he dicho al principio, que ahora mismo Revolut está comercializando sus cuentas flexibles, que es un depósito en euros, dólares o libras, remunerado en el caso de los euros al 3,7%, no hay ningún tipo de permanencia, se devengan los intereses diariamente y no hay ni importe máximo ni mínimo. Si os interesa obtener una rentabilidad algo más alta que la que ofrecen, bastante más alta que la que ofrecen en promedio los bancos españoles, pues ahí podéis tener una alternativa, una de las alternativas que ofrece el mercado. Tenéis más información en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado a este chat. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente en otro directo en el canal, que va a haber varios antes de que terminemos este mes de septiembre. Nos vemos.